Madre mía, ¿cómo se escucha eso? Esta vez sí que hay que sincronizar, Se va a escuchar grande. No pasa nada, es como No se va a agradable. escuchar, yo creo. No, es agradable. Es verdad, literalmente lofi, ¿eh? Hoy es un día muy lofi, ¿no? Sí, entre el invitado y el granizo de fondo. Yo hoy veo que es un día lofi, tío. Pero no sé, porque lofi es más una sensación, una actitud, Sí. que otra cosa, ¿eh? Es una actitud. ¿Habéis escuchado estos vídeos de Lo-Fi? Que son... estás escuchando una canción desde otra habitación mientras llueve en el exterior y estás triste. O algo así. Es como que te pones en una situación Hostia completa puta, tú. compleja y concreta y se escucha la música de verdad como de fondo. Parece que hay algo. Y como, por ejemplo, vas al baño de la discoteca y sale el baño, sale como el Pero eco. realmente más, o sea, lo que realmente está haciendo la función principal es el título, ¿no? Que ya te introduce, Claro. o sea, el contenido da igual, o sea, simplemente te mete en un recuerdo Pero- de lo que tú has sentido cuando has estado en esa situación. Claro, pero el sonido ayuda, porque le ponen que Claro. es eco raro, que parece que estás dentro de una habitación y la música está sonando fuera. Pero la precisión es irrelevante. Joder, pues está muy currado. Ya, Está pero es muy currado. irrelevante. O sea, mientras que haga un pequeño esfuerzo para acercarte a ese recuerdo, ya Sí. es suficiente, ¿eh? Pero bueno, La pregunta de aquí es... ¿de qué plan vais, No, no. chavales? Y es que esto lo voy a decir aquí en directo porque quiero que se vea el trasfondo de todo esto. ¿Está conectado el audio de esa cámara? Habría que desconectarlo, que sí. El de esa. ¿El micro? Sí. No importa. Solo está pillando la cámara que está conectada. Y ese micro no... Da igual, tú sale como pista de audio separada, ¿eh? Y esto no se va a y esto no se va a recortar, ¿no? Porque... No. José, ¿cuál es el plan de hoy? Estar aquí con Julio, un señor muy lofi, como hemos dicho ya. Bueno, preséntate, Julio, cuéntanos. Bueno, pues yo soy Julio, soy amigo de Carlos y bueno, esto empezó detrás de mí. Estudio diseño, tercero, en la Escuela de Arte de Mérida. Y bueno, pues nada, estoy ahí, aquí estoy, simplemente a hablar con vosotros. Soy el perfecto Larson, porque... Julio, ¿qué es ser el perfecto Larson y quién es Larson? ¿Quién es Larson? Larson ¿O quién fue Larson? ¿Quién fue Porque Larson? yo no sé quién es Larson. fue un jugador del Barça. ¿A dónde tengo que mirar? ¿De qué equipo eres? ¿Tu cámara es Julio? esa, Julio? Esa es mi cámara, yo el Celta. Hostias, Está roto, vaya ¿eh? palo, ¿eh? Me he quedado loco ahora mismo. Sí. Pues Larson fue un jugador del Barça Sí. que marcó un término, que es jugadores tipo Larson. Jugadores que no son titulares, pero que entran del banquillo y solucionan un partido. Cuando nadie se lo espera. Por delante de un titular. Bueno, hoy soy Larson. ¿Cuál es tu jugador tipo Larson favorito de la historia? ¿Qué dirías tú? Venga, un poquito... ¿Larson u otro? Otro, Tipo otro. Larson. Tipo Larson. Claro, es que ya Larson es una tipología. Porque tú eres del Rayo, ¿no? Sí, Tú eres del Rayo. yo soy del Rayo. A ver, yo soy del Madrid, la verdad. O sea, tú eres disfrutón del fútbol. No excesivamente, pero bueno, partidos como el de ayer me los puedo llegar a gozar. Sí, partidos importantes, Sí, ¿no? O partidos sea, como el de a lo ayer. mejor un Real Hostia. Madrid, Mallorca... Hostia, tengo cosas mejores que hacer, ¿eh? 64 GB de RAM, Sí. no, hay que saber aprovecharlo de todas maneras, ¿eh? Bueno, pero tipo Larson, volvemos al mismo... ¿Cuál es tu jugador? ¿Cuál sería? Tendría que pensar. Pero es importante eso, ¿no? No, saber decir, no soy el protagonista, Claro. no soy el protagonista, pero... Encima es que la cosa es esa, no tener el ego de, no, yo voy a jugar todos los partidos y voy a ser titular. No, no. Mi equipo me necesita y me necesita cuando me necesito. Compromiso, tío. La palabra Sí. es compromiso, ¿eh? Entonces, ¿no sabrías decir cuál es tu jugador tipo Larson favorito de la actualidad? Qué random hemos empezado hoy, Es que ¿eh? sí, Me sorprende. Sí, pero así son los Primero inicios Lofi, siempre. y ahora Larson. Bueno, Bueno, no te voy a decir jugador, pero te voy a decir momento. venga. Cuando España gana el Mundial, no sé si es contra Alemania, creo que es contra Alemania. O contra... no me acuerdo. Jesús Nava. Ojo, Jesús Navas en la selección esos años era espectacular, ¿eh? Jesús Nava, yo creo que no había jugado ni un minuto en todo el Mundial. Ni un minuto. Y en ese momento, en ese partido, lo pedía. El partido pedía movimiento, pedía habilidad. Y le metieron
y funcionó. Es que no me acuerdo si fue contra Alemania o no. Mi jugador tipo Larson es Guti. Mi jugador tipo Larson es Julio. ¿Por qué? Qué pelota, tío. No, porque Eres un poco pelota. hoy tú tienes que revolucionar el podcast, bro. Porque hemos vuelto a métodos tradicionales, hemos vuelto a lo que funcionaba, ¿no? Sí, como dice nuestro gran ídolo, Abraham Cotaparedes. Un saludo, Abraham. Si Te esperamos aquí, Te ¿eh? esperamos aquí, aunque sea en una videollamadita, te Sí. entrevistamos. O si te pasas algún día por Madrid, No sé si lo vente. conocéis, chicos, un arquitecto, nuestro arquitecto de confianza, también youtuber, compartimos plataforma y él, como muchos otros referentes estilísticos, dice que cuando haya algún problema, ¿cuál es la solución, Carlos? Pues quitar cosas. Quitar cosas. Hay que No saber añadir. quitar. Así que bueno, pues volvemos al micro que funciona. Exacto. Pero bueno, tío, que yo me siento contento de que Julio esté aquí hoy con nosotros, Sí. aunque haya sido de manera Larson. Y yo también. La Ha sido verdad. una tarde un poco abrupta, Sí, podemos llegar a decir. pero bueno, tío, yo creo que sería interesante también, ¿no? Que explicases un poco, porque al final yo creo que muchas personas estudiamos diseño, Sí. no solamente tú, nosotros también. Sí. Pero un tema que me gustaría tratar hoy es que nos hables un poco de cómo lo enfocas tú. Porque al final, eso también es un tema curioso, ¿no? Cómo, que lo hemos estado hablando Claro. hoy de la teoría NPC, ¿no? De cómo todos podemos estudiar lo mismo, pero al final cada persona tiene su puta visión, su puto enfoque de las cosas, ¿no? De un mismo tema, Porque ¿no? justo antes de que nos cuente, yo conozco a Julio de hace poco y le he estado siguiendo eso, hace unas semanas, sus procesos creativos a través de Instagram, a través de mejores amigos que se dedica a ir enseñando sus procesos creativos y bajo mi punto de vista me resulta súper interesante la manera en que estructura él esos procesos debido a que para mí que soy la antítesis absoluta en cuanto a yo me guío absoluto por el caos y probablemente genero una idea que me viene de manera relámpago a la mente y a partir de ahí comienzo a trazar todo lo que la envuelve. Y para mí Julio aprendo mucho de cómo lo hace él porque me parece súper interesante cómo lo estructura. Y bueno, cuéntanos un poco. Y yo a rato, es que no tengo metodología exacta, no sé, depende también del proyecto y de las cosas, ¿no? Sí. Puede ser que en un proyecto estés, qué sé yo, haciendo cualquier cosa cotidiana y te vienen ideas, te vienen cosas que luego plasmas. O puede ser que te sientes y digas, vale, ¿qué necesito? ¿Cuáles son las necesidades comunicativas que quiero? En fin, que necesitas una organización precisa de qué quieres comunicar, a quién, bajo qué códigos, etc. ¿Qué es lo que yo normalmente hago? También tengo mis momentos de... me viene una cosa, pruebo, y sale. Son pocos, pero algunos salen. Y esto lo hablaba yo el otro día con un chaval que me está ayudando le pedí ayuda con el tema del TFG, que se llama Álvaro RG, que estuvimos hablando de esto, de cómo él estructura su proceso y cómo estructuro yo el mío, ¿no? Y él me decía que no tenía ojo. Él, al no tener ojo, a lo que dice es que no le salen cosas que funcionen así. Que hay gente que tiene un talento innato que dice, pues el texto lo coloco, tal, foto, pum, 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 y visualmente es lo suficientemente bueno para decir, hostia, lo tengo, Ya. y me vale. Y luego a lo mejor, sí que es cierto que en ese tipo de personas a lo mejor el concepto flojea, pero como le dé por funcionar el concepto a una persona así, es que es brillante. Y él me decía, el concepto era ese, no tengo ojo, entonces tengo que estructurar bien qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde me quiero dirigir y paso, ¿no? Pues yo soy un poco así. O sea, tú consideras que no tienes ojo y tienes que... Sí tengo ese filtro. Quiero decir, yo, y esto lo hemos hablado mucho contigo y lo hablo mucho con mis compañeros de piso y con gente de la escuela, que hay gente que rápido tiene ese filtro, aun habiendo estudiado, estar metido en el diseño hace poco, dice, joder, entiendo, no te sé explicar si es por la jerarquía, por los tamaños, por los blancos, pero Pero te sé decir que, claro, funciona que ese ente abstracto Que no tiene un límite delimitado. claro, pero está. pero que tú dices, esto funciona. Y hay gente que lo tiene así, y hay gente pues, que lo va construyendo y es más tedioso. Yo soy de eso, pero tengo mis momentos de locura, también, pues, supongo como tú y como todo el mundo. Sí, a mí me pasa eso, si te digo la verdad. Creo que yo cuando, un poco hablando de métodos creativos de cada Sí. uno, tú dices que eres más loco, tú dices que tienes rato. Yo he cambiado mucho y considero que el problema que podría llegar a tener antes es que lo estructuraba todo demasiado
y tardaba a lo mejor en hacer algo que se puede hacer en 2 días, un mes. Y no había ninguna necesidad. Claro, pero hay un plazo. Pero no había la necesidad de Vale. alargarlo. ¿Qué es? Cuando, si lo puedo terminar en 2 días, ¿por qué voy a tirarme 4 meses, no? Uy, 4 meses, un mes. A mí me gusta. A mí me gusta coger y exprimirlo. Sí, como que a lo mejor exprimir la fase de investigación hasta el límite, Sí. yo lo hacía. Simplemente lo que me ha pasado a mí, considero, con el paso del tiempo, es que de no tener tiempo, esas fases de investigación tienes que reducirlas vamos a lo esencial. Pero depende del proyecto. Sí, total, pero bueno, que al final yo lo que me muevo ahora es eso un poco, ¿no? De quizás ser más loco y tirar directamente enfrente del papel y eso, ¿no? Pero bueno, que igualmente, que hablando de ese método y tal, yo creo que ya puedes dejar un poco claro por lo que has dicho, en qué territorio gráfico, ya te lo estoy adelantando, ¿no? Porque yo te conozco al final, pero bueno. ASMR. Un poquito, podría haber acercado. Sí, a que sí, ¿eh? O sea, ¿en qué territorio del diseño te mueve? Pero yo creo que lo expliques un poco de cara al público, ¿no? De decir, porque es interesante como, por ejemplo, y podemos hacer una retrospectiva de en qué nos enfocamos cada uno, y si quieres lo empiezas explicando tú, y lo podemos terminar explicando nosotros, ¿no? Por qué ámbitos nos movemos. Sí que me gustaría, quizás, que sepamos, como reto para hacia nosotros tres, que sepamos resumirlo, ¿sabes? Porque al final, Vale. lo difícil es entrar en la burbuja de es tan o sea, que diverge tanto que no podemos concretar, ¿no? Pero, es un ejercicio o sea, complejo. un ejercicio ahora mismo, ¿no? De cómo concretaríamos la visión que tenemos cada uno de nosotros, el enfoque de trabajo que les damos al diseño de cara profesional, ¿sabes? De cara al mercado, Sí, ¿no? pero rapidito. Sí, justo, porque al final es un ejercicio Venga, yo creo que en una frase se podría hacer, ¿eh? Sí. O sea, Empieza tú, yo no. venga, vamos a intentarlo, venga. Esto, más o menos, ya te lo he comentado alguna vez yo, Carlos, yo creo, y es bastante complicado porque tú sabes que a mí me gustan cosas como muy loca. hiper separadas. Sí, muy divergentes entre Sí, totalmente. Pero es que a lo mejor suena muy loco, tú. En plan, A ti te gusta mucho, José, claro. usar mucho adjetivo. ¿Sabes? O sea, calificar mucho las cosas. Sí. Entonces, califícalo. Yo creo que te lo he comentado alguna vez, pero ¿cómo lo tenía yo enmarcado? Como... Sí, porque es como que lo enmarcas en tu cabeza Sí. y esa definición es universal para cuando alguien te pregunta esto, ¿no? Pues, Algo así tenía escrito por ahí. Vestir de vicisitud a conceptos que hay en mi cabeza. yo voy a concretar bastante más, la verdad, porque sinceramente yo soy puramente gráfico y mi territorio es la comunicación, Yo sé, es claro, la comunicación es- visual. Es esa la historia, tío, pero a mí eso me parece, o sea, súper interesante y súper admirable, tío, el saber delimitar un campo en el creativo en el que enfocarte y en el que maximizarte, tío, porque a mí eso me cuesta muchísimo, tú, o sea, a mí todo el estímulo visual y eso, cualquier imagen, tío, realmente, o sea, yo me considero muy emocional para eso y llega a emocionarme cualquier ámbito de la creación, tío. Y a mí todo lo que puede llegar a emocionarme me interesa aprenderlo, tío. Y me cuesta mucho eso, saber cómo concentrarme en algo en concreto. Justo te lo comentaba el otro día, que a nivel, por ejemplo, YouTube, yo consumo muchísimo YouTube, tío, de muchísimas disciplinas creativas, lo que hablábamos antes de arquitectura, a nivel gráfico, a nivel cualquier tipo de creación visual, de creación artística. Y yo cuando veo a ciertas personas, tío, como lo es Julio, con lo que comentaba antes, sus procesos creativos, cuando veo esa emoción que son capaces de transmitir a través de lo que ellos engendran, tío, de sus creaciones, a mí me interesa ya ese tema y quiero introducirme en él y quiero aprenderlo, ¿sabes? A mí, dentro de lo que es el ámbito hay muchas otras cosas, pero sobre todo dentro del ámbito de eso, del diseño y de la creación. O sea, entonces por eso me cuesta tantísimo, tío, enfocarme en algo. Entonces, tu definición podría para mí ser... sería un defecto, tío. Tu definición, sí, o puede ser una virtud, pero tu definición podría ser una hoja en blanco. Porque, visto lo que me estás contando... Para mí totalmente, tío. A mí eso... Si te gusta la interdisciplinaridad, que al final a mí también me gusta, pero sé cómo ser interdisciplinar y multidisciplinar, Sí. enfocándome en un Y para territorio. mí es eso, tío. Por ejemplo, es un momento muy duro ahora porque ya que termina la carrera,
que la verdad que justo sin yo saberlo iba en consonancia mucho con esto de la interdisciplinaridad, de dar tantas cosas diferentes que al final es lo que realmente yo me he dado cuenta que a mí me emociona, ¿sabes? Que ahora verte que termina y decir vacío, ¿sabes? ¿Qué hago? Sí, porque contexto, background, Claro, al final estudiar una carrera tan genérica, ¿no? Como es la de nosotros dos, ¿no? Que es diseño. claro. Julio estudia, Diseño gráfico. Más Concretamente, ya es una disciplina. al estar en contacto con esa interdisciplinaridad, sí que es normal que entres en ese conflicto de... Y que conecte contigo, porque hostia, a lo mejor, por ejemplo, tú también has estudiado lo mismo que yo, pero tú ya sabes decir, tengo- tú ya sabes decir, aquí está mi Sí, está mi porque, nicho, ¿sabes? porque incluso nosotros podemos hablar, nosotros dos que al final hemos estado más juntos siempre. Claro. O sea, yo creo que los dos hemos bebido mucho del terreno gráfico, entonces yo, haciendo mi definición, José, tú la tuya queda un poco en el aire, ¿no? Sí, es muy Porque al complicado. final, cuando no puedes hacerlo y no la tienes, ¿para qué la vas a hacer? Es que es muy complicado. Porque Entonces- es lo que te digo, quizá eso, aquello que por momentos sea capaz de emocionarme, tío. Pues me parece buena definición, si te digo la verdad. Sí. Yo si te digo la verdad, yo siempre he sido más gráfico, más visual, a mí la imagen gráfica siempre me ha apasionado, tío. Y yo considero que tengo la habilidad de ser multidisciplinar, pero sabiendo enfocarme en un cauce, es decir, Poner el foco. el río tiene un cauce, ¿no? Poner ¿Sabes? el foco. El caudal es como la cantidad de agua que lleva, ¿no? Y el cauce es por dónde va. Pues yo voy por ahí. Ahora, que a lo mejor me voy, pero parte de ese cauce, ¿entiendes? Claro. No es que tenga distintos cauces al final y distintos Me caminos. vuelvo- Entonces yo soy principalmente visual, ¿no? Y a mí el campo que me emociona y que me gusta es el de la comunicación visual y el de la dirección creativa, pero al final cuando hablas a la gente de dirección creativa o dirección de arte, término quizá más asentado en el territorio profesional, quizás se van a algo más de tema videoclip, más audiovisual, pero no tiene por qué, ¿no? Porque al final la dirección de arte, la dirección Y creativa... con estas chapas que hemos soltado, yo creo que le ha dado tiempo a Julio ya Pues eso es mi a campo. prepararse No, probablemente. no. Quizás sea una pregunta compleja, ¿no? En Es muy plan, complicado. ¿qué es lo que define a uno? Apunte, lo de director de arte que dices que se asocia a lo audiovisual, durante todo el siglo XX ha sido rollo asociado a director de arte a persona que se encarga de hacia qué rumbo lleva una revista. Pues ese es el tema, ¿no? O sea, claro, ese papel, ¿no? El del director de arte, ¿cómo puede estar...? Ahora es como que se ha diversificado. Director de arte es que se encarga de la estética y el rollo de lo que se ve, no sé, en videoclip o en la revista. Pero sí que es cierto que se puede relacionar un poco con el tema de vídeo y así. Y bueno, pues mi definición, pues yo no la tengo clara. No sé, sé que hay cosas que me importan y que tengo muy en cuenta, que son el tema del concepto, aunque bueno, todo diseño tiene concepto, pero luego depende del grado de importancia que le quieras dar, porque a veces un concepto súper simple, pues, con una idea, o sea, un buen concepto, con una idea fácil, con dos elementos ya lo tienes, o viceversa. La pregunta de Julio. ¿De qué manera se manifiestan esos conceptos Sí, o cómo los manifiestas tú? Porque los pueden llegar a manifestar levantando una pared. O los puedes manifestar de manera gráfica. De manera gráfica. Lo que te acota ya el tema gráfico. que A eso y esa es la pregunta que estamos haciendo. Eso es. Para, Porque, por no ejemplo, solamente para que la gente nos conozca un poco más, sino para que también nos conozcamos a nosotros mismos. Qué profundo. Sí. la Yo verdad. lo que ha quedado claro entonces es que no me conozco una puta mierda. ¿no? No, ni yo tampoco. No, ni yo a mí. La verdad, porque quizá mañana piense diferente. Bueno, ¿cómo defino yo mi forma de trabajar, no? ¿O cómo la llevo yo? Soy un poco difuso, porque a lo que me quiero dedicar también es difuso, porque no lo tengo claro. A mí me atrae el rol de director creativo, el de director de arte, diseñador, brand developer incluso. O sea, es como un hombre orquesta, como un boli gordo, con muchos colores, que pinta de uno u otro según baje. O de todos no puedes, pues no cabe. Pero... Eso es importante. Tú cuando tienes el boli ese multicolor, Claro, va de uno en uno. tú no puedes bajarlos todos a la vez. Claro. O depende de la Cosa fuerza- que hemos intentado todos de pequeños, depende de ¿eh? la fuerza que tengas. Escucha, lo hemos intentado todos de pequeños, ¿no? Sí, hombre.
Se atranca. Hasta que muchas veces ha petado, ¿eh? Se atranca, sí. Sí, el boli ese multicolor a mí me gustaba, tío. Entonces, Que, como- qué incómodo de manejar, ¿eh? ¿Quién lo inventaría? Porque había de 4 y de 10. Y de 20. Pero eso era para hacerte el chulo. Sí. Eso era para que en clase te para hacerte el viniese... chulo, porque eso lo utilizas un rato y se te queda un antebrazo tú que ni Ronnie Coleman, ¿eh? Sí, sí. Tú, eso es gordísimo. Porque hoy la cosa va de referentes. Pero bueno, dejemos continuar nuestro invitado. Porque va de referentes. Pues eso, que es a lo que me quiero dedicar no tiene mucho nombre, es una movida difusa. De hecho, mi referente también, o gente que tengo, no únicos, pero algunos, son con gente como Virgil Abloh, por ejemplo, que se dedica a lo gráfico y es DJ y es lo que le salga de la nariz al fin y al cabo, igual que Kanye West, que te hace una canción o una zapatilla. Entonces, como el rollo ese de self-brand, de que al final lo importante eres tú. Claro. Y lo que eres capaz de hacer, bueno, pues yo me encuentro ahí, en un terreno indefinido, pero vaya, que si tengo que definir mi forma de trabajar es concepto y forma. Un poco de consonancia, ¿no? Lo que está comentando, con al final un poco el mensaje de este podcast, ¿no? El final de los creadores, que se les dé la identidad como para que muchas veces la obra gire en torno a ellos y no queden... Ojo, Claro. voy a hacer aclaración. Con esto no quiere decir que lo que yo hago sea una obra de arte con un nombre abajo, un apellido. Me refiero a... Pero que tu identidad quede plasmada en todo Me lo refiero a que yo soy capaz de tener un ámbito, digamos, multidisciplinar. Claro, por eso te digo que sea tu identidad la que marca la diferencia entre a cualquier disciplina, entre la no valía y la valía de lo que se está haciendo, ¿sabes? Entonces, eso quizá es algo que queremos marcar nosotros. Con este podcast, precisamente también Sí, mencionábamos a Virgil Abloh Muchas veces lo hemos mencionado porque en yo el creo primer episodio yo creo porque... que es referente, digo, para... Justo por eso, ¿no? Como que figuras que están emergiendo detrás de... Vamos, que también Sí. hablábamos otro día con un colega, ¿no? Que justo que él estaba en contra de esto, ¿no? De cómo colocar su imagen Sí. también al lado de las obras, pero bueno, a nosotros también nos parece interesante esa manera de hacerlo. O sea, porque al final como A mí no me interesa eso. la iniciativa A mí no me interesa poner mi nombre. y, No poner y tu no cara, Tampoco, esa es la pregunta, no tu nombre, es tu cara. tampoco. Claro. Yo hablo de capacidad, simplemente capacidad de... Pum, pum, pum. Yo creo que ese tema podemos tratarle, Es tío. interesante. Ese tema podemos tratarle sin que pise al de otro invitado que nos interesa, pero Sí. el enfoque que le vamos a dar hoy, José, créeme que es bastante diferente al que nos puede dar otra persona. Totalmente, porque al final eso, la importancia o la importancia que tiene quizá el consumidor en conocer o estar en contacto con la imagen del creativo que hay detrás de las obras. No sé si es algo quizá incluso necesario a nivel del consumidor o cómo lo ves tú eso, Julio. Porque tú acabas de decir que a ti eso no te interesa. No. Pero actualmente, ¿cómo ves la situación en cuanto, por ejemplo, a nivel redes sociales, donde las personas quieren estar, incluso se le puede decir que necesitan estar en contacto con la imagen de aquello que añoran ser o que idealizan? Es que eso es interesante. No sé, sinceramente. Es O sea, que... a nivel creativo ahora mismo está sucediendo mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, eso, figuras como diseñadores de moda, que ya, por ejemplo, su cuenta está creciendo tanto como puede ser incluso la marca que ellos generan, porque realmente interesa más su figura creativa que que se sitúa al lado de la obra. Ser branding, sí. La cuestión aquí es, o sea, hablando de cara, ¿no? a la autorrepercusión que puede tener la imagen del creador. No sé, yo sí que veo que en el diseño de moda ha sido un principio básico. Sí, en la moda se está trasladando todo el diseño. El decir, ¿no? Sí. El creador es la marca, la verdad. No tanto. Depende mucho de la marca también. Claro, evidentemente Off-White no, Ya. pero por ejemplo Versace, el nombre Versace no viene Claro, viene de un propio apellido, Vale. ¿vale? O sea, hay idas y venidas, ¿vale? Pero eso puede ser el indicio, porque eso era en un nicho de mercado concreto. Sí, quizá pasaba, ¿no? Quizá hablando ya un poco de historia del diseño, eso pasaba
quizá más en el siglo pasado, finales del siglo pasado e inicios hasta hacia este siglo, ¿no? Cuando quizá la moda empieza a tener más repercusión, ¿no? A partir de la Sí, no, y no tan moda, que lo gráfico de sí, totalmente. tener un mariscal, por ejemplo, en los 80. Y también yo creo que tiene un poco que ver con la connotación del tipo de consumo por supuesto, del mercado, porque por ejemplo la porque moda siempre va muy en relación con el capitalismo y claro, y quizá todo el diseño ahora está tendiendo hacia ello y con este tipo de consumo donde la figura es también importante. O sea, es rara la correlación y que yo creo que, o sea, no sé cómo puede ser eso, pero sí que es verdad que fíjate que la moda, que yo creo que es la disciplina del diseño como más capitalista, que siempre ha sido más capitalista. Bueno, o perdona que te interrumpa, Más mejor consumista. para mí, al menos la que se ha mostrado más transparente en cuanto a eso. Sí. La verdad, porque tú que Sí, pero me refiero que es una connotación ideológica. Sí, por las connotaciones que se le atribuyen, pero por ejemplo, para mí el diseño gráfico no tiene esa repercusión, pero para mí es igual de capitalista, la verdad, porque... No, sí, la cuestión no es que lo que sea, sino la connotación que ha tenido temporalmente. Sí, claro, eso sí lo que es me estoy así. refiriendo. Sí, tal cual, tío. Es que, a ver, voy a meter una frase pedante de Bruno Munari, con el tema de lujo no es diseño. Bueno, entendiendo diseño como un ente necesario y al servicio de la sociedad. Claro. Me refiero. No quiere decir que, lujo no es diseño, sino que lujo, lo he dicho al revés. Quiero decir, lujo no es diseño. Claro. O no solo. Porque claro, lo que estáis hablando es vertiente de, digamos, ese lujo. Vale, sí, por supuesto. Claro, pero eso, enfocado a la moda, pero por ejemplo eso, la connotación que muchas veces se le ha dado, por ejemplo, el diseño gráfico, es en relación a la propaganda política, por ejemplo, que es como En su momento, como empezó a desarrollarse a grandes rasgos lo que conocemos como diseño gráfico prácticamente actualmente, ya con un desarrollo mucho más a nivel marketing, mucho más profundo y mucho más grande, ¿no? Y por eso quizá ahí reside el tema de lo de las figuras en relación con las marcas concretas, pero es interesante esa correlación, la verdad. No sabría por qué. Pero... No sé, pero sí que hay que hacer y hay que hablar ahora mismo de... Perdón, es una estrategia útil, que te puede gustar más o menos, pero es una estrategia útil de puta madre. El tema del self-branding y unir tu nombre a que lo que hagas tú a nivel traiga de por sí. De hecho, los youtubers es lo que intentan. Pues, youtubers que han crecido de la mano de un juego concreto o una temática de vídeo concreto, totalmente. como por ejemplo Auronplay, con los vídeos de risa. Ahora ya lo puedes extrapolar a cualquier negocio. Lo que quiere es poco a poco separarse de eso y que lo importante y por lo que la gente le siga es por él. Entonces ya va a vivir más tranquilo porque, digamos, que haga lo que haga, va a comer y va a estar ahí. Hombre, podemos empezar a hablar de eso, ¿no? De marcas, ¿no? Porque al final date cuenta de que me gustaría hacer esa correlación. Porque ya que estamos hablando de los diseñadores de moda y que creo que es algo digno de estudiar, el por qué ese suceso se sucede en la moda, ¿no? De decir, que el propio diseñador tenga tanto protagonismo, viene principalmente por lo que hemos dicho, ¿no? De que al final es la propia marca. Creo que a raíz del momento social que estamos viviendo a día de hoy, la moda ya no tiene ese giro, porque quizá la época en la que se producía eso, el propio diseñador de moda tenía la necesidad de decir, necesito tener mi marca Exacto. que se venda y mi marca personal, mi self-branding, como tú dices, Julio. ¿Qué pasa? En ese momento no existían las redes sociales, ¿vale? Ahora existen las redes sociales y ahora dudo mucho de que Donatella Versace tenga la misma marca que Versace. Claro. ¿Nos entendemos? Versace es una cosa y Donatella Versace es otra, ¿no? Entonces, Y además es una evolución. claro, o sea, a favor o en contra del self-branding, ¿no? Ya no solamente como diseñador de moda, ¿no? Sino como, por ejemplo, como tú como diseñador gráfico. Útil. Claro, es que es eso, es Útil. a nivel útil. Si construyes una marca personal que ya sea consistente en sí misma, es que lo que hablamos, tienes blindada tu creación laboral. Y ¿Por tiene- qué? Porque cualquier cosa que hagas, si estás tú dentro, ya va a tener eso, un cierto nivel y un cierto público. O sea, hagas lo que hagas, lo puedes aplicar a todo. Y lo que estamos viendo ahora, donde se están abriendo nuevos paradigmas para nuevos negocios y tal, como por ejemplo lo que hablábamos el otro día con Iván, el tema de NFTs. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que muchas personas que ya tienen una marca personal muy clave, muy establecida, muy sólida,
se están introduciendo a nuevos negocios como este, en el cual su repercusión y lo que es el bagaje que ellos ya tienen es precisamente donde se sustenta el valor de este tipo de creaciones artísticas digitales. Personales. Es una movida súper interesante y que, joder, precisamente es eso. O sea, estamos viendo ahí que la clave de todos estos negocios, nuevos negocios, que al final acaban siendo punteros, es la construcción de una marca personal sólida y consistente. Al final, yo que a Julio le considero como una persona que, como yo, que nos gustan mucho las marcas, ¿no? Sí. De cara al público, creo que a todos nos interesa lo que José acaba de decir, que es que al final tu marca personal, Sí. no tu marca de tengo esta marca, sino tú como marca personal, Sí. self-branding, Como Julio SL. sí, tal cual. ¿Qué es lo que te voy a preguntar ahora, Julio? Nos interesa porque es lo que nos caracteriza para que nos contacten, para que creemos un servicio. O sea, ¿por qué, José? ¿Por qué te van a llamar a ti antes que a mí? Porque les interesa más La marca la marca. personal. Vale. Entonces, Julio, de cara al público, que quizá hay mucha gente que se esté quedando loca, gente que entienda o no entienda diseño. ¿Qué es eso del self-branding? Y qué quizá lo puede diferenciar de una marca comercial, al uso de las que conoce la gente como McDonald's. Es que al final McDonald's y cualquier marca, digamos que ya, no solo por su estética, bueno, su estética está normalmente direccionada semánticamente a lo que esa marca tiene como valores o como promesas de valor. Quizás, perdona que te interrumpa, quizás como más atributos con los que la gente se sentirse identificada, ¿no? En parte, pero claro, una promesa de valor de una marca es, qué sé yo, si es un restaurante, pongamos que es una marca de un restaurante de luz, por ejemplo, pues al final la promesa de valor es que la comida va a estar buena, que va a tener un buen servicio, digamos que va a tener esa cantidad de elementos que hacen que ese restaurante sea de lujo y tiene su promesa de valor, igual que un coche, pues tiene su promesa de valor y Mercedes tiene una, BMW tiene otra, que si una cosa va más a lo deportivo, otra cosa más a lo elegante, aunque Mercedes está sacando cosas de la hostia ahora también. Pero, bueno, Hablábamos el otro día. para otro tema. Sí, Mercedes está sacando cosas, bueno, da igual. Entonces, Volvo, por ejemplo, con la seguridad, que también es un valor muy fuerte de Volvo. ¿Qué el tema de- frenos, ¿Cómo frena eso, Madre mía, ¿puedo frenar un mulo eso, ¿Tú tienes polvo o qué? No, pero frena. Yo he visto vídeos en YouTube tú de camión Volvo, evita accidentes, a Sí. no sé cuántos kilómetros por hora, aparece un camión Volvo frenando y frena que flipas. ¿no? Es que es un valor suyo, el rollo de seguridad. Sí, y ves ahí todos los fans de Volvo en los comentarios. Esto, madre mía, tiene una comunidad Volvo que, ojo, pocas marcas que han creado una comunidad como la de Volvo. Seguimos. La verdad es que curioso, no lo conocía. Fíjate, todos los días en este podcast se Igual aprende que algo nuevo. gente que esté en el rollo de los coches, los Opel no giran. Los Opel no giran. Porque esa es la tendencia popular. Esa Los no me la Opel sabía. no pueden girar. Esa no me la sabía. Son como un... ¿No? Pues la gente que está rollo metida en el mundo de coches, yo lo he escuchado de... Estamos aquí un momento. Los Opel son Yo tampoco. cochecitos de feria. No giran. Bueno, pues el Volvo es seguro. El Volvo. Entonces, digamos que... Está gustado, Uniéndolo con lo de antes, digamos que una marca con su promesas de valor y cómo se comunica, al final tiene cierta personalidad. Esa personalidad, efectivamente, es una marca, pero es un ente abstracto y gráfico, pero no es muy diferente quizá de lo que nosotros asociamos como personalidad de individuo. Lo que pasa es que en el self-branding es una persona, con su personalidad, con sus valores, con su carácter, ¿Y su con cara? su rollo, también. Se personifica, Sí, bueno, pero- las marcas se personifican totalmente, también es muy clave eso. Todo el tema de los valores, al final Es que es lo mismo en persona. es crear una persona. Claro, exacto. Efectivamente. Lo único que, claro, en la marca personal ya la tienes, solo que se modifica mediante las acciones que esa persona sea capaz de realizar. Clave, eso es clave, sobre todo diferenciar entre identidad e imagen de marca. La identidad es... No tiene nada que ver una cosa con la otra y Julio, eso habría que ahora mismo emanciparlo aquí. La identidad se ve. La identidad puede ser desde dónde se aplica cada punto de la marca. Y esto, bueno, pues no me venía a dar cátedra. Quiero decir, que John Costa, por ejemplo, lo explica de puta madre. Yo todos estos términos los utilizo todos mal, digo una cosa con la otra, a mí esto no me sirve, la verdad. Pero es porque en las escuelas de diseño y en los grados de diseño pecamos un poco de... A ver, por lo menos en mi experiencia, lo que yo he visto,
se confunde un poco el tema de identidad, imagen. Bueno, a lo mejor habría que sentarse y decir, vale, vamos a establecer el término de lo que significa una cosa y lo que significa otra. Porque tuberculosis en chino significa lo mismo que en español. Y tuberculosis en chino tiene los síntomas no sé qué de pulmón, su puta madre. Perdón, no se puede decir, no sé si se puede. Sí, ¿cómo no? Mientras que Javi no lo ponga, un segundo, mientras que Javi no lo ponga como contenido para niños, Me he rayado. Total. estamos bien. Hijo de puta, no me pongáis. Me he rayado. Bueno, que tuberculosis en chino tiene los mismos síntomas que tuberculosis en España. Pues a lo mejor deberíamos sentarnos desde el Colegio de Diseñadores de Cataluña, que es el que hay en España, o de algún tipo de entidad, el AIGA o yo qué coño sé, decir que, quiero decir, lo que ve, identidad como parte visual e imagen como parte, digamos, general y estructural, la mayoría de profesionales lo entienden, pero dentro del mundillo hay mucho más circurillo. Lo interesante de este debate es dentro del mundillo, Julio, porque esto no se lo... Pues entonces hay que sentarse y decir, vale, identidad, O al vamos a decir, menos opino yo, no Sí, que sí, sé qué pues piensas bueno, tú, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque soy el primero que todo este tipo de terminología muchas veces la confundo y la utilizo mal y a nivel, o sea, no es tanto utilizar malos términos, sino que a nivel estructurarlo mentalmente, pues claro, hay que tenerlo claro. No hay una imagen difusa de todo eso. Hay una imagen para muy ti, difusa, para ti, que te conozco menos, no sé, Dime. ¿qué es la identidad de una marca? Claro, yo escucho identidad y efectivamente, claro, yo no lo aplico tanto, claro, a mí no me sale como lo que has comentado tú, de algo como más físico, sino como algo más abstracto. Entonces, claro, porque al final, en nuestro día a día, la identidad, por ejemplo, aplicada a personas, no lo utilizamos como algo, actualmente sobre todo, no lo utilizamos para definir algo físico, sino lo que utilizamos para, como algo más personal y abstracto. ¿Qué pasa? Que yo creo que esta palabra durante los años ha cambiado mucho en cuanto a cómo se usa habitualmente, mientras que en lo que es el apartado gráfico sí que se ha mantenido. Esa parte como más enfocado a lo físico y a lo pragmático, que es precisamente lo que como debería utilizarse como estás explicando. Yo creo que la diferencia principal es esa. Imagen, entre identidad e imagen de marca es la siguiente. La imagen de marca es lo físico y la identidad es lo pragmático. No, cabrón, ¿Sí? no. O sea, Yo no digo- imagen yo no, de, ¿qué es para ti imagen de marca? Porque yo cuando pienso en imagen de marca estoy hablando de marca gráfica. No. Marca gráfica es una cosa. Vale. Marca gráfica es una parte de la identidad. Estamos viendo cómo los diseñadores no Claro, tenemos, es que esa no es la tenemos movida. cada uno Claro, no, que no. definirnos de la misma manera estructurada, porque es que aquí no esto- se entera ni su puta madre, chavales. tío. que estos son... No nos han pero que explicado esto, aquí nada, tío. pero que esto es un debate real. Pero que estos son Sí. gilipollez, que esto no importa ni deja de importar. Pero que esto es Pero pura lo que- terminología. Pero, ¿qué hablamos? Claro. Pero lo que hablamos es, hay que tener claro, saber dividir ciertos factores a la hora de realizarlos. O sea, da igual el nombre que les ponga Claro. realmente. La cuestión es saber fragmentar los apartados de la realización de un proyecto Claro. de estas características. 100%, pero la movida y la base de todo esto, que este discurso es una gilipollez. Bueno, que tu cámara es esa, tú. Es esa, es una gilipollez. Esto es una cosa banal y residual. Sí. Pero es una cosa dentro ya del contexto del sector. Del friquismo Exacto. casi. Totalmente. Entonces, tú, digamos que entiendes como identidad dentro de lo que es el diseño gráfico, lo que yo entiendo como imagen, quizás. O eso es lo que. No sé. Yo, la verdad, que Joan Costa lo explica de puta madre, insisto que él lo va a explicar mejor que yo. Pero digamos que identidad sería la parte gráfica concreta donde se aplica cada una de las Claro, versiones como de esa marca. claro, la parte más que pragmática se refiere a eso, la parte más útil, la parte más física. No, que se ve. Claro, lo que se ve. Estamos hablando de lo que se ve, ¿no? Vale. Claro. Sí, que se ve que Nike tiene el ¿Cómo se switch. utiliza el Yo creo que vamos en a. el lateral? Yo creo que podemos hacer porque esto es un lío. No, pero Pero vamos a hacer un caso concreto. Vamos a estudiar un caso Venga, concreto. vale, Venga, va, Nike, Vamos a somos Nike. No, vamos a estudiar un caso más concreto todavía. Jordan. Jordan. Venga, Porque al dale. final Jordan, lo primero, ¿cómo se visualiza esa marca? Claro. A nivel identidad. Sí. No, primero, estructura. Bueno, primero. ¿Jordan es una más marca fácil, o vamos es una a- submarca? Lo vamos a hacer con Pero Nike. claro. Lo vamos a hacer con Nike primero. Que es Venga, más vale. fácil. Sí. Digamos que Nike aplica su identidad, primero y más importante, la zapatilla. Sí. Que es el lugar donde está el. Bueno, hay algunos que ponen un logo o otro. Lo más importante es el símbolo, en el caso de Nike. Símbolo. Porque está tan instalado el símbolo. Que es difícil quitarlo. Que no hace falta ni logo. Normalmente. No, Con símbolo. el claro, con el símbolo. Podemos entrar en otros debates, símbolo y logo. Alguien Ya. ha dicho, acaba de decir un sinónimo, pero no. No. Y. No, amigo mío.
Claro, la zapatilla es el lugar, digamos, predilecto. Pero luego ese logo tiene que ir en una caja. No lo llames logo, bro. ¿No viene el logo de Nike? En la caja. Sí, escrito, hombre. vale, en el logo sí, pero estamos hablando del símbolo, ¿no? Claro, del símbolo. Perdón. Vale. Ya no Es que símbolo. volvemos. Sí, es que es volvemos un puto- a la liada. Perdón, sí. símbolo. Sí. Símbolo. El símbolo. El símbolo, el Swiss, lo vamos a llamar Swiss por su nombre, pues sale Es que- en la... Perdona, tío. Pero es que ya, si nos ponemos a hablar de marca, podemos hablar de otro factor de la marca, que hasta que el símbolo puede tener un nombre característico, un nombre... Sí, pero es que... Sí, pero eso está registrado incluso. es excepcional. Sí, pero... Ya, pero ponte ya en el friquismo máximo. Pero el para que símbolo- la gente lo entienda, Carlos, vamos a llamar. Pero Sí. ocurre... Para lo poder que pasa es que aplicarlo a Nike- sí. todo- a Lo que pasa es todo- que para Nike poder lo aplicarlo a todos los entiende sitios. mi prima de 5 años y lo entiendes tú y lo entiende Claro. mi abuelo de Eso es lo que 80. queremos. Vale, venga. Es que Nike es como... Está tan instalado que es que el símbolo... Pero bueno, Volvamos. digamos, entienda mi madre, también se mi tiene que madre. poner, el símbolo se pone en una caja. Y el símbolo se pone en anuncio, En la página web, en ¿no? página web. Digamos que son todos y cada uno de los sitios y soportes donde esa marca funciona. Vale. O firma, digamos. Y el cómo se utiliza, ¿no? Sí, porque... Uy, pero me vaya cayó. Sí. Y la imagen, digamos que es cómo esa marca está dentro de la cabeza del público general. Vale, sí. Exacto. Si cumple sus promesas de valor, cuáles son, Vale, o sea- cuáles son las connotaciones que tiene Nike. Pues Nike te lo venden así, Nike. Ya no es, bueno, el símbolo se puede intuir semánticamente, pero en los anuncios son gente que supera adversidades, gente que tal, y gente que se supera, y el tema pragmático pues sería correr más rápido, velocidad, etc. Esas son, digamos, las connotaciones que Nike intenta instalar dentro del imaginario. Y eso, lo que la gente piensa de Nike es la imagen de Nike, pero su identidad es la parte tangible, visible de eso. Es que yo creo que el problema viene de que para los seres humanos lo utilizamos al contrario. Identidad lo utilizamos para lo que... Mi identidad para mí sería lo que tú tienes en la cabeza Ya. sobre Ya. mí, y mi imagen sería como mi parte física. ¿Sabes? Claro, sí, claro. Yo creo que de ahí viene el caos y la confusión en ese apartado a nivel marca para lo que es el público en general, incluso para los propios diseñadores, que tenemos una confusión grandísima a nivel terminológico de cómo se estructuran, pues, por ejemplo, esto, la estrategia para crear una marca. Lo que sería el tema de la identidad se manifiesta mediante el manual de la marca, ¿no? Sí. Sería como la manera de manifestarlo Sí. físicamente, sería el manual de marca. Y Bueno. la imagen, Bueno. o digamos que, claro, cómo funciona o cómo se usa Claro. la marca gráfica. Claro, Vale, exacto. y eso sí. Eso es el manual. Vale, Y Julio. luego está el brand book. Vale, ¿tú Está crees? cosas que debes transmitir y no. Y te cuenta la historia y las connotaciones y su Que sería rollo. como el manifiesto ya Manifiesto para de la estrategia, marca. la estrategia de marketing, ¿no? De la De propia marca. comunicación. Estrategia de comunicación, exacto. ¿Tú crees en los manuales de marca a día de hoy? En parte sí, en parte no. Porque es que, joder, tú cuando sueltas una marca, y lo digo ya pragmáticamente, ¿no? Sueltas una marca, haces una marca por un encargo y a no ser que por X o por Y requiera cambios que te vuelvan a consultar al estudio a ti como freelance, normalmente los cambios posibles que están dentro del abanico que esa marca te concede están en el manual. Y entonces en el manual está como, esto se puede hacer y esto no. Porque Habla- como lo vamos a usar, y hay esto en el caso de cosas Pero pequeñas. Julio, hablando de marca gráfica, de Claro, territorio claro. de imagen concreta. Claro, por supuesto. Es que esa marca gráfica a lo mejor la tienen que poner en diferentes colores y sobre diferentes soportes o imprimir Y no- 15 personas diferentes en una empresa. Y tienen que entender su... Útil, sí, yo creo que sí. Pues yo no creía en ello, pero acabo de... ¿Has cambiado de opinión? Sí. Hostia. Bueno, eso te hace más respetable, ¿eh, Carlos? Sí, yo no creía en ello, pero es que... ¿Por qué no creías en ello? A ver. Porque no conocía el Lo que pasa es que concepto cada vez de... es más fácil. Porque no conocía el concepto de brand book. Ah, vale. Pero... Es que hay veces que vas juntos. Es que para mí se visualiza junto. Sí, hay marcas que De lo hacen hecho, juntos. ¿habéis visto el libro de Virgil Abloh? No sé si tú puedes decirme nombre, Julio. El de Nike. El de de la hecho- portada verde. De hecho, Que déjame... es una portada verde fosforito con un logo de Nike falso. Sí, déjame buscarlo en tu chat, que te lo pasé. No, no me Momento, pasaste ese, tin, no me pasaste ese. tin, 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 Cargando. tin, 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 Bueno, tin. es un libro verde. No lo tengo, la verdad, pero bueno.
Sí, bueno, a lo mejor aparece aquí por aquí en pantalla. Si nos Sí, acordamos, lo mismo pues, aparece. o a lo mejor Creo que es el libro verde, o no sé si uno verde, uno rojo. ¿Qué es el verde, Julio? Es el verde. Es el verde Con el logo de Nike falso. de Virgil Abloh, ¿no? Para mí eso es eso, ¿no? O sea, no llega a ser quizá un manual de marca porque no tiene esa dimensión, pero sí quizá sea un brand book entre mezclas de recorrido tirando quizá hacia una fase más anecdótica de lo que ha hecho Virgil Abloh, ¿no? Vale, sí. Más anecdótico, pero sí que tiene quizás matices de querer ser un brand book, ¿no? De decir, vale, tú ves esto y empiezas a visualizar el método creativo y por lo tanto la imagen de marca detrás de Nike y sus zapatillas, pero con el matiz de, según lo ve Virgil Abloh, por eso es quizá ese matiz Quizá, anecdótico de él. yo no lo he visto con excesivo detalle, pero quizá me parece un poco como... ¿Pero tú lo conoces? Sí, Sí. pero no con tanta objetividad como para que sea fácil de usar a nivel práctico. No, por eso te digo que no... Que a lo mejor a nivel... Ya. Eso es poco útil, quizá. O sea, Cero. quizá como obra en sí misma es interesante y es brutal para ¿Tú como crees? plasmar a nivel conceptual como... Sí, yo creo que a nivel conceptual es una idea buena y que puede tener cierta utilidad, pero no a nivel, como hablábamos antes, a nivel un manual, ¿no? Que sería como simplemente el libro de recetas para que los trabajadores de una marca sepan plasmar lo que el diseñador ideó, ¿no? Pero, sí, claro, a ver, si quiero decir, si un manual, con lo que me refiero a un manual no es, digamos, como una Biblia que te dan y ahora voy a seguir exactamente como quiere el diseñador. No, sino que a lo mejor en algún contexto concreto lo tienes que meter sobre un color o sobre un verde que no se había pensado. Y entonces dices, hostia, voy a ver el manual, cómo alguien ya había pensado por mí, digo, ¿cómo se debe usar esto? ¿Cuál es el uso correcto de esto? Que son tonterías normalmente, son cosas muy accesorias, pero son dudas que surgen normalmente. Sí, por eso te he dicho que yo no lo veía útil, pero Por eso te digo quizá acompañado que- del brand book para mí tenga más sentido. Que no son directrices de esto así, sí, sino a lo mejor dudas minúsculas un día concreto, pero que son cosas que se tienen que llevar a cabo y tienes que consultar. Y a nivel tan globalizado como está ahora lo que es la publicación de cada una de las marcas y eso, y la capacidad de ser visualizable por tanto tipo de públicos, al final todas las marcas tienen que cuidarse en salud de que, aunque sean cosas mínimas, esos pequeños detalles en su imagen que puedan dar un cierto grado de limpieza o que plasmen realmente los valores que eso tienen que cuidarse en la salud de que si hay personas que saben interpretar eso, interpretar lo que es correcto y lo que no es correcto ahí, pues aunque el público generalista no vaya a identificarlo, esos pequeños cambios o correcciones, es interesante que, por ejemplo, imagínate que miles de youtubers ahora a nivel diseño gráfico hacen reviews de marcas, de cómo se aplican, de manuales de mejor de eso, de símbolos y cosas así. Y eso, y al final una review positiva de una persona como esa puede tener un impacto tan globalizado como está ahora, aunque sean cosas que dices, hostia, esta marca realmente no tendría por qué tener tan cuidado eso, pero yo creo que el diseño a día de hoy está En el tomando caso, tanta relevancia. ¿qué es eso que está tan cuidado? ¿A qué te estás refiriendo? A cómo se utilizan todo tipo de, por eso, lo que estamos hablando del manual, a nivel tipográfico, a nivel... O sea, a nivel detallismo, de- casi, ¿Eh? detallismo. El detallismo, efectivamente. A nivel El cómo se sigue las directrices del ojo del gráfico que ha diseñado y que ha plasmado pues los valores de marca a nivel físico, a través del manual, pues que se interprete todo de una manera correcta. A día de hoy, a nivel, como está tan globalizado y es todo tan excesivamente visual, el papel del diseñador y sus directrices son... No hablaba lo que hablaba de Julio de como si fuese, no que sea un libro una cosa sagrada, pero yo creo que toma mucha importancia, ¿no? O sea, a mí me lo parece. O sea, que se respeta Yo creo que- mucho creo que esa visión. El fin al que tú te estás refiriendo es de optimización. Optimización de procesos y también a nivel imagen y poder... Funcional. Sí, a nivel... Y, hombre, funcionalidad tiene que ir ante todo, pero también a nivel distinción en cuanto a profesionalidad. Yo creo que la clave de eso está en que Sí, vamos, que
lo bien hecho, bien parece. Yo creo que es la clave de eso está en que es lo mínimamente importante, bueno, es lo sumamente importante, mejor dicho, para que no seguir esas directrices, un mínimo cambio en esas directrices haga que la marca no se reconozca. Por eso estamos hablando de microtipografía, de microdiseño quizás, ¿no? Es complicado. No, sí puede ser, ¿eh? Porque si tú ves un Nike, bueno, Nike quizás es una marca que es tan heterogénea. ¿Qué pasa con Nike? Haz lo que quieras con ella. Es indestructible. Punto. Haz lo que quieras con ella. Te digo una cosa. Es indestructible. Nike, con una foto en plano dorsal, con una cierta distancia, con una persona corriendo y con unos ciertos colores, es que no te hace falta ni meter el símbolo. Claro. Es que es indestructible. Por eso te digo. Estamos hablando de ballena. Vale, pero estamos hablando de el megalodón de las marcas. Sí. O sea, bueno, uno de ellos. El otro puede ser Apple, por ejemplo. Sí, pero. Vale. Bueno. Vale, pero Hay miles ahí. la cuestión aquí es que quizás, no sé, o sea, sería un caso digno de estudiar, ¿no? Pero tú creas una marca y, por ejemplo, subes una publicación en Instagram y no sigues las directrices que a lo mejor has seguido en todos los posts anteriores. Ya, Sí, por eso te digo que. Esos segundos que tarda el espectador en posar sobre la imagen y. A ver, puede ser un recurso que utilices para marcar eso, como lo que hablábamos el otro día, como separación de sus colecciones o tal. O también puede ser un problema si lo que buscas es ese impacto rápido y que sepas exactamente que eres tú. Pero entonces la cuestión aquí es. ¿Pero cuál es la necesidad en ese caso? Vale. Claro, aquí la cuestión es que lo que ibas a responder tú. Sí. Estamos hablando de marcas en redes sociales, marcas comerciales en la calle, en un local concreto. Es que, claro, al final la necesidad. Porque hay marcas que se mueven únicamente en redes sociales. Y son marcas, porque hay mil tipos de marcas. Entonces, claro, hay la necesidad y es que es eso, ¿no? Lo puedes decir tú, ¿no? Que es en función de qué necesidad tiene esa marca, ¿no? Y qué necesidad hay. Claro, me refiero, ¿qué necesidad tiene esa marca en ese caso de no subir un post estéticamente diferente? Sin usar, por ejemplo, una notoserif, por ejemplo, una tipografía concreta. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Que quieres darle un concepto de marca que es una marca con el concepto de es una cosa variada, heterogénea, inclusiva y que caben muchas cosas dentro y por eso utilizas muchos tipos de cosas? Bueno, no lo sé, pero ¿en qué otro contexto, yo qué sé, o el carácter azaroso, de que hay mucho con los logotipos generativos y así, que es un logotipo con un color concreto, con una forma concreta, pero que con un algoritmo cambia y hay muchas versiones. Claro, pero entra dentro de un contexto estético que, digamos, lo puedes reconocer. Pero en ese caso, de decir, venga, vale, voy a cambiar la tipografía. ¿A qué se tiene eso? ¿Cuál es el motivo de...? No entiendo. Si hay un motivo claro, pues... Es que el cambiarla. En el caso que él estaba diciendo de cómo es posible que una marca siga un patrón y de repente lo cambie. Bueno, pues para ese cambio tiene que haber... Pero quizá eso sea la estrategia de comunicación de la Claro, marca. pero exacto, ¿cuál es el motivo que Por eso te digo... Pero ¿qué tiene que haber para que tiene que haber algo para que el espectador lo identifique como no un error? Sí, pero yo no creo que eso sea... Yo creo que ese algo no es cuestión del manual. Claro, eso es lo que hablamos. No lo creo, ¿eh? ¿Y de entonces de qué depende ya? Pero es que, claro, a ver, chavales, es que... Aquí tenemos creo que ahora mismo hay que poner los pies sobre la tierra con este tema. Y es que a lo mejor el manual de marca... Vale, sí, manual de marca. Identidad. Manual de identidad, vale. Quizá, sí, pero hay manual de marca y manual de identidad. Puede ser o no ser lo mismo. Vale. La cuestión aquí es, manual de identidad. Es que no estamos hablando de lo mismo que si hablamos de manual de marca gráfica. Claro. Ahí está el tema. Claro, es que ya no metemos Pero es que en otro... la marca gráfica es parte de la identidad. Vale, pero la marca gráfica es parte de la identidad. Es una arista de... Pero puede tener, ¿sabes? Su universo único, ¿sabes? Paralelo. Sí, no, y ahí me gusta diferenciarlo. Por eso te digo que a mí me gusta diferenciarlo, tío, porque considero que la marca gráfica es una cosa. Entonces, de cara al público. Sí, depende de la marca. De cara al público, ¿cómo reconocerías tú y cómo identificarías de manera explicativa para qué es una marca gráfica? Porque la gente, a lo mejor... Vale, sí, es un logotipo, es un símbolo. ¿Qué es una marca gráfica? La marca gráfica es un sello. Es un símbolo concreto, un logotipo o no, porque a lo mejor es generativo, pero me refiero, sigue
sigue dentro de un contexto muy cerrado, que aunque cambie por X o por Y, por un motivo que sea de... Yo creo que el contexto, el poner en contexto la terminología de sello, Sí, dar en el clavo. sí, es Sí. sello, que sirve para firmar. Que sí, que la marca luego, de manera digital, la marca puede funcionar en movimiento y la marca puede hacer 1000 cosas. Pero va a llegar un momento que vas a tener que, yo qué sé, poner todo con un papel, Claro. o en una cosa concreta. Y normalmente hay en monotono, eso no puede ser. Y lo normal es tener una marca gráfica, ya sea símbolo, logotipo o ambos, que sirva para eso. Que luego ya puede funcionar moviéndose, cambiando, ¿vale? Pero Sí. la marca gráfica, digamos que es el ente identificador, el sello identificador. Por eso forma parte de la identidad. Claro. Claro, pero por Pero eso no me gusta, consta- pero por eso me gusta distinguirlo a mí también, Julio. Sí. Pero es que Joan Costa, vuelvo otra vez. Me parece, Joan, vente. le Tú. estás pitando los oídos. Ya ves, Joan está... Pues, Joder, con Joan Entre Prades. Joan y Vigil hablo, Cuidado, joder, con Joan Prades y la barra que flexa. la barra que flexa. Había que meter un toque de humor, chavales. La barra que flexa. El cerebro me está haciendo trizas ya, Ya no, y Es que el terreno de la marca es muy- Ojo, con mi amigo Carlos, Uf. que la barra que flexa le ha sido la base de un trabajo, de diseño de objetos. Sí, sí, eso no se ¿Cómo, lo... ¿Cómo es ese trabajo, Carlos? Cuéntanos. Yo creo que al final le hemos dado la vuelta de tuerca suficiente para que la barra que flexe lo que necesita y no se parta. Y encima da vueltas. Sí, y para que no me suspendan. Pero bueno, que no sé, tío, que el terreno al final de la marca gráfica, la identidad, la imagen de marca es un terreno difuso, tanto para los diseñadores, que al final yo creo que la manera resolutiva de poner solución a ello no es un podcast, es simplemente para que la gente vea un poco cómo está literalmente el mundo de diseño desde Revuelto el dentro, diseño. que está revuelto, tan revuelto que seguro que tú tienes Una- tienes un popurrí en la cabeza. Totalmente. Y sigo teniéndolo. Y lo seguiré teniendo durante... Que sí, tío. La cuestión es cada uno saber estructurar, ¿no? Sí. El proceso creativo en esas... Sí, yo creo que al esas final apartados. es eso, ¿no? Que si tú creas y trabajas una marca, ¿no? No es decir, venga, esto es el isólogo, esto tal, no, sino saber estructurar las necesidades de esa marca. No sé si ¿no? a lo mejor vosotros, pero yo he seguido a través de YouTube hace poco esa producción, un debate entre, como yo creo que los dos canales de YouTube a nivel diseño gráfico, creo que sí, como más importante entre Foro Alfa y Marco Creativo. La producción, Sabía que lo iba a decir, ¿eh? Sí. Sí, sí. ¿Tú también lo has visto? sí. A Yo no me nivel- lo he visto, pero Sí, sinceramente es como el Pero Madrid-Barça, yo, ¿sabes? además, Es un Madrid-Barça, precisamente, Luciano Sí. tiene una charla con Joan Costa, le voy a reventar los oídos, pobre hombre. Tiene una charla con Joan Costa que no sé si es una hora y media, que es crema. O sea, es una hora Me gusta- que no me tiene gusta mucho puto, también, ¿eh? Se ha no tiene corrido. puto desperdicio ese hombre. Me gusta mucho Foro y Alfa. se le puede escuchar a Joan Costa horas y horas y horas. Sí, a mí me gusta mucho Foro Alfa. Vale, chavales, pregunta. ¿Foro Alfa O o Marco Creativo? Venga, Más creativo el ninguno. Yo Foro Alfa, la verdad. yo a Foro Alfa, Yo no tengo tan claro. Te A voy a ver, decir, te voy a decir por qué. Vamos a ver, pero lo primero, vamos a plantear... Yo para que la a gente Marco se- le quiero. A ver, a mí me gustan los dos, ¿eh? Pero, bueno, vamos a plantear qué debate era el que se ha producido. Como que Foro Alfa, a nivel de diseño de marca, como que plantea que hay que seguir unas directrices como muy establecidas, ¿no? Bueno, No muy establecidas, pero como muy concretas en relación a la propia marca o lo que estamos hablando de la imagen que se quiere transmitir. Y que Marco Creativo, en contraposición, aunque tampoco es algo muy alejado a la opinión de Foro Alfa, es que como no lo es, ¿eh? no, pero como que opina que eso al final es limitante y que como que a lo mejor, bueno, esto no lo ha dicho él, pero lo opino yo, aunque no estoy tan de acuerdo, estoy más de acuerdo que quizá con Foro Alfa que con Marco Creativo, pero que quizá también hablábamos el otro día con una persona que a lo mejor viene al podcast, que precisamente el querer destruir y cargarse esas directrices, eso que creemos que es lo estructural y el esqueleto de lo que puede llegar a ser la marca, es precisamente lo que nos limita a la hora de generar un resultado. Sinceramente, yo veo más limitante a Marco Creativo que a Foro Alfa. Porque Foro Alfa te viene y te dice: no, la marca no tiene por qué ser simple, la marca gráfica. Claro.
Marco... Y Marco a ver, Creativo, tío, a veces peca de ese minimalismo, que al final el Extremo. minimalismo es un recurso gráfico más. Es uno más. No un principio básico para una marca. Claro. ¿Vale? tiene- No sé, ya está. No y eso, tomarlo como valor intrínseco de diseño mandamiento, Eso es. sino como puede ser necesario, puede ser Claro. útil en el contexto, pero a lo mejor, qué sé yo, es que una marca puede tener vida de aquí a ojalá dure 100 años o los que tengan que durar para siempre, o una marca puede ser de un evento Efímera. que puede durar 2 semanas. Claro. ahora, En ese ese evento- caso, ¿tienes la atadura de crear algo? Es posible que sí, porque a lo mejor semánticamente es compatible, En pero no el sabes. mundo en el que vivimos, sí, el 95% de las marcas tienen esa necesidad. Pero es que queda ese 5%. No crees. A Pero necesidad sí, sí. de hoy, cualquier, Sí. yo creo que cualquier Vale. marca que quizá quiera tener cierta. Sí, no es necesita. útil, Sí. es útil. Pero eso, efectivamente, lo que hablábamos antes. Esa manera de verlo sí que es limitante. No sé si habéis visto vosotros, que es muy interesante, por parte de los dos, las reviews del logo del símbolo. Creo que es, si debería como símbolo, yo creo quizá. A ver. Del aeropuerto. Luego es una palabra. es Sí, un pues digo, es un símbolo. José, para mí eso no es un logo. Para mí eso no es un símbolo. Para mí eso es un logo. La intención es la de logo, no la de símbolo. Es que yo no sé, es que eso es la Eso no tiene carácter simbólico. Es como un logo decorado. Sí. O sea, sí. Lo habéis visto, ¿no? Los dos. Sí. Vale, sí, pero aquí la cuestión es otra. Pero. Perdón un momento, ¿vale? Perdón. Sí. Pero el debate no es con los parámetros, ¿eh? No, sí. O sea, en los parámetros, digamos que fue una excusa, una liana a la que se agarró Marco para decir: los parámetros encorsetan, son mandamientos que debes seguir. Claro. Yo no lo veo así. Yo creo que el debate, y de hecho fue lo que aclaró el Marco nada más al inicio del directo, fue: yo creo, de hecho el detonante fue un vídeo que se llamaba Yo sí creo. Y en ese vídeo decía Marco Creativo: yo sí creo que los logotipos y los identificadores, símbolos, etcétera, pueden transmitir conceptos de marca. Y además es bueno que lo hagan porque dan valor. Eso fue lo que eso fue el detonante, y el Luciano se ve que le escribió, le dijo: oye, va por mí. Y de ahí, bueno, pues salió el debate. Que al final fue amable y sin sangre, pero Sí, nada, estuvo bien. ese fue el tema. Y el detonante es ese. Pues sinceramente, yo creo que el problema que radica en el logotipo de ese aeropuerto es el propio logotipo. Hay necesidad de crear un logotipo para un aeropuerto, y yo creo que el problema radica en No es necesario. que ya se nos plantea, hermano, una marca, sí, necesito un logo. A lo mejor no. Pero si es un lugar, Es que es eso. Claro. ¿Cuándo has visto tú el logo de un aeropuerto? Sí, es un sitio. Escucha, José, ¿cuál es el Plaza de logo? Conquistadores. Sí, ¿cuál es el logo del aeropuerto de Barajas? No, su identificador gráfico es su rótulo. tiene nombre escrito en el, Claro. en el Con letrero. que me escribas dónde estoy. Vosotros ¿no? también, los que estáis aquí, Porque lo que importa es el nombre. escuchadlo. Si es que no. El identificador es el nombre. Claro, ya está. Ahora, ejercicio que me gustaría hacer. Vamos a analizar la marca de qué. Y la del plan. No hemos llegado hasta el fondo de esto, ¿eh? No. No. Cuéntanos. Porque el tema es que el tema de los parámetros, tío. Y de hecho, yo creo Hostia, tú, se vuelve loco, ¿eh? Es que me saca un buen tema, ¿eh? Es que José... el tema de los Julio está parámetros. loco, ¿eh? ¿Tú qué opinas de los parámetros? Pero parámetro, es que yo no sé qué decir cuando me dices parámetro. Es que yo me quedo loco. A ver, ¿Cómo que yo es que- ¿Qué parámetro? Pues, a ver, yo qué sé, tío. A ver, parámetro. ¿Podemos definirlo? Claro. a ver, eso, lo que él llama parámetros son, digamos, una sistematización del proceso de trabajo que se puede discernir de forma objetiva. Y eso viene del libro de imagen corporativa de Norberto Chávez y Raúl Belucha. Y ahí ponen los parámetros. Y esos parámetros, digamos que son ya no solo de racionalizar el proceso de cara a esto va a que funcione mejor, o lo intento, al menos, sino que da menos pie a que el cliente te diga: no me gusta, le falta algo. Es que esos parámetros son herramientas, digamos, objetivas, o quieren serlo, para que tú digas: ya, bueno, te puede gustar o no, pero cumple las necesidades que tiene la marca. Y dice: la reproductibilidad es así, por esto, porque tiene que ir en tal color, y no sé qué, y por eso es de esta forma, o por eso está no sé qué. Y de esos parámetros que, bueno, es que ahora no sabría nombrarlos, y de hecho no sé si puedo nombrarlos porque hacen cursos explicándolo, y
Bueno, están por internet. Bueno. Hermano, me la suda. Esto es un seminario, yo ¿Sabes creo, cómo? en sí mismo, ¿sabes? Lo que estamos ¿Sabes? haciendo. Pero ¿sabes cómo solucionarían el debate muy rápidamente Marco Creativo y Foro Alfa, tío? Pues no lo sé, pero me gustaría saberlo. A ver quién cobra más, tío. Ya está, tío. A ver quién saca más minutas, tío. De los dos, tío. Ah, pero eso sería ya un debate de youtuber, no de diseñador, quizá. No, pero como diseñadores, digo, no como youtubers. Ah, como sí. Youtubers, bueno. Eso, No sé, tío. eso Yo es creo normal. que al final son dos enfoques completamente diferentes Yo creo que son perfectos. del diseñador, ¿no? Y hablan un poco de cómo está la industria ahora mismo, ¿no? Yo no lo creo. Pues a mí sí, tío, me lo parece, sinceramente. La A manera, mí no me la parece que manera estén tan lejos, No, a mí tampoco. A mí no me parece que estén tan lejos. Pues a mí me parece que son dos enfoques completamente Yo creo que diferentes. fue un debate más dialéctico que otra cosa, ¿no? Yo no lo he visto el que- vídeo. ¿Sabes lo que pasa? Que el único debate que radica no es en si los parámetros encorsetan o no. Porque, a ver, no, yo creo que es Eso me complicado. parece una tontería. Lo Quiero de decir, realmente. lo de los parámetros Sí, a mí es una no. herramienta, de nuevo, es útil. Porque te puede servir de referencia, digamos, a la hora de ir creando en tu proceso y tal. Pero por eso, discutir Y es una una, cosa- es una estupidez. Pero no es eso. No es eso. El debate es, ¿puede un logo o debe un logo representar los valores de marca gráficamente? Claro, eso sí Ah, que sí. ese fue el Si la yo quería, actividad yo, del quería, rollo. yo quería ir a eso. Vale. Claro, si yo quería ir a eso, Vale, tío. perdón. Sí, yo quería ir a eso, ¿no? Que quizás no lo ven tan diferente. Pero yo lo que sí que veo que ven diferente, ¿no? No sé, tío, a mí se me hace raro encontrarme el momento en el que vea a Marco Creativo haciendo una marca compleja, tío. Una marca gráfica compleja. Es a lo que voy, por eso los veo que son diferentes. ¿Me entiendes, Julio? Sí, ¿Me que entiendes? ¿No te imaginas el perfil de Marco Creativo en ese tipo de proyectos? No me imagino haciendo una marca compleja para un evento, tío. Seguramente que hiciera un símbolo o algo por el estilo, no lo sé, pero algo minimalista. Mira, tío, no lo voy a criticar, ¿vale? Pero lo que sí que puedo criticar es que él asuma que eso es un principio básico para la creación de Claro, marcas. pero eso es lo que, pero eso es lo interesante. O sea, Claro. el problema no es que él tenga un estilo concreto, porque cada uno tenemos nuestro estilo concreto, sino el problema es eso. Y eso también es un problema, que podemos hablar después. Es que el estilo. El tener un estilo. Sí. Podemos, Creo que- podemos discernir mucho, Julio, si lo llamamos estilo. Pero la cuestión es que Método de trabajo. que lo hemos hablado antes. Es eso. Venga, va. Es eso, tío. Es eso. No Pero es un estilo gráfico, es una pero- metodología. No. ¿Te refieres a estilo Bueno, gráfico? o sea, lo mismo. No, si es que la cuestión de lo del estilo, Julio, porque yo conozco a Julio. Y Julio y yo hemos tenido muchísimas charlas de esto. Sobre el estilo. Sí, Julio lo dice porque al final el estilo te hace quizá un esclavo de él. Y eso es así, ¿eh? A ver, Eso es así, tío, y hay mucha gente que está estudiando diseño y que quiere tener un estilo y se hacen esclavos de su estilo. El tema está en que cuando tú no tienes estilo, sino que tienes una identidad, ese estilo, la gente lo llama estilo, pero no es estilo, ese método de trabajo, esa identificación sale sola a la luz. Claro. Pero eso no es un estilo. Un estilo es algo a lo que tú te sometes. pero a lo que. No. Hermano, el cubismo. Yo no estoy de- yo no pues yo estoy sí de estoy de acuerdo porque el cubismo, sinceramente. También es muy personal. Yo creo que. Por yo creo ejemplo, el que- cubismo, dicen esto es un estilo tal, y lo definen. Y Picasso no hace cubismo porque le saliese a hacer cubismo, sino porque lo inventó y se ciñó a hacer cubismo. ¿Entiendes? Pero yo no lo llamaría estilo, pero tío. pero eso es tú, cómo estás interpretando Sí, por el supuesto. funcionamiento de esa palabra, pero. O sea, Que se puede llamar estilo y puede tener el mismo claro, funcionamiento. pero que lo que te digo, yo utilizo la palabra estilo para referirme a ese sello Sí, lo sé, que lo sale sé. involuntariamente, de manera creativa, cuando generas cualquier cosa, sea lo que sea, ¿sabes? Metodología. Sí, José, entonces el problema no radica en la palabra, sino en el trasfondo de cómo interpretarla. Sí, por O sea, yo supuesto, entiendo por supuesto. el problema de que cuando durante unos años quizá has estado muy marcado a nivel personal por una manera de crear que te ha dejado de representarte, es complicado, a lo mejor eso ha funcionado a nivel, yo qué sé, laboral o creativo o tal, es complicado dejarlo a un lado y lo que tú dices, que te puedes convertir en un esclavo de ello. Pero hombre, pero es que es lo que estamos hablando, es a nivel dialéctico, entender que el estilo tiene que ser una consecuencia de tu persona, de cómo te encuentras. Claro, el problema es eso, cuando ya se apodera de ti. Y el problema quizás radica un poco en eso, ¿no? En el significado real que tú le quieras dar a eso. Claro. Pero yo sí que yo te hablaba de que el problema radica no en la palabra, tío, sino en el significado que muchas personas intentan darle. Lo que Sí, estamos- lo por que supuesto. hemos dicho que- Claro, tío, yo sé que sí, yo también uso la palabra, porque nadie usa la palabra, tienes una buena identidad. La gente usa la palabra estilo, pero creo que es la interpretación de eso. Sí. La verdad, de decir, ¿no?
si tú crees que tener un estilo es como, no, es que yo tengo esta línea, salirme de eso, eso yo sí que creo que te hace, ser esclavo de eso es un error. Y podemos pensar que no pasa, pero sucede. Sucede. Y en el mundo del arte lo compro porque al final tú tienes que vender. Y sí que... No, y hay gente que le funciona súper sí, bien. y hay gente que se sacrifica, pero ahí no lo veo mal. Ahora, en el mundo del diseño... No, claro, y si tienes una cosa, y no si sé. encima tienes una Yo cosa lo veo mal en definida... todos los sitios, tío. Es que sí, tío, o sea, porque estás dejando de como hacer lo que a lo mejor tú quieres, ¿no? Y no... Yo lo veo mal en todos los sitios. Sí, tío. pero tiene su parte positiva. Porque si tú, digamos que entras en una vertiente, un estilo, digamos que también es un foco de comer, porque la gente dice, me interesa cómo hacen las cosas. Y me gusta eso y yo quiero algo así. Pues yo voy a ti. Ya. Pero es algo más complejo cuando... Es complejo. sí, porque quiero decir, yo te puedo hacer la dirección de arte de un videoclip o te puedo hacer una identidad. O qué sé yo, o los créditos de una película. Pero Es que es es complejo. lo que te digo, tío. yo creo que, tío, todo lo que... José, Para justo, a mi punto de vista, tío... ¿por lo qué que para ti hablamos- no es lícito eso? No es que no sea lícito, sino que a nivel personal... Yo Pues creo claro, que... es que eso es... Sí, a nivel personal... Sí. Bueno, pero yo tengo la creencia de que todas las personas creo que seríamos en un grado más... Estaríamos más satisfechas con nuestra vida si todas las cosas que hacemos en ella tienen un sentido en sí mismas. O sea, y eso es lo que te puedes referir con estilo. O sea, que realmente sean un reflejo Ya. de tú, cómo te encuentras. En cuanto que justo las sí. cosas que hagas en tu vida cumplan con eso y no seas esclavo de esas mismas. O sea, es que literalmente esto es un capítulo del libro de 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. O sea, Sí, lo y que estoy eso- comentando. Y es un capítulo del podcast 1 también. Sí, ¿Te acuerdas? eso- O del 2, no lo sé, pero... Claro, es que es eso, de que lo que hablamos del esclavo del estilo, si todo lo que haces en tu vida, eso es reflejo de ti mismo, tío. Si es así, sí. ¿Vale? Pero al final es eso, que sea reflejo de... Porque al final, como lo que decíamos, a ti te buscan por tu manera de trabajar. Yo creo que el problema radica en eso, ¿no? En cuando tú te sometes a algo. ¿Verdad? ¿No? O sea, someter... Por eso, como Pero que- tiene su parte buena y su parte mala. sí, no, a ver, si eres... A ver, hermano, si eres un diseñador y te piden algo, Sí. te lo han pedido. Si te piden un estilo concreto, es lo que hay. la parte buena es que es fácil. Hermano, hay que yo creo que sí, que incluso me corrijo a mí mismo también. Y al final sí, hay que saber jugar. Lamentablemente, o no lamentablemente, sino que es lo que pide el mercado, hay que saber jugar entre esos dos códigos, ¿no? Sí, yo entiendo eso, que por ejemplo el tema de a nivel funcional, como por ejemplo eso me decís en el mundo del arte, que además, esto no sé, en una película lo dicen, no me acuerdo qué película era, una película antigua clásica, tío, que dice lo de que te tienes que juntar, ve a fiestas de donde esté la gente guapa y rica y tardará no sé cuántos años en hacerte rico y una vez te hagas rico empieza a hacer siempre lo mismo que te ha hecho llegar hasta ahí, o sea, siempre repite la misma fórmula, o sea, nunca te salgas de ahí. Y no me acuerdo qué película era, pero justo hablabas de esto, de cómo el repetir en cuanto al mundo del arte, es que... Sí. Quiero decir, íbamos a hablar de si la marca gráfica debe representar valores o no. Hemos diversificado mucho. La cosa Aquí está, estamos. la cosa está es que pasa una cosa, tío. Cuando el estilo se entromete en la marca gráfica. También. No, entonces que claro, que hemos derivado hacia el No, tema claro. del estilo porque al final el estilo condiciona mucho Claro, el porque- crear una marca. Porque tú has dicho, yo no veo a Marco saliendo de esa, digamos, minimalismo y de ese rollo, ¿no? ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, que su... No... ¿Qué pasa? Sí, no, que vaya con Ah, bueno. ¿Cuánto llevamos? 1:15. Nada, tranquilo, yo creo que podemos hablar. Pues si no hemos hablado de No, nada. es por el espacio, por si acaso. Para que esté en un solo archivo. Vale, yo creo que sí nos podemos alargar hasta el 40. Borré bastante. Pues si no hemos hablado de nada. Hostia, que no, cabrón. ¿Qué dices, cabrón? Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a tener charlas de Discord de 5 horas conmigo, cabrón. Sí, sí, ¿No hemos hablado de literal. nada? Que sí, que sí. No sé. Yo no seguimos. Bueno, en fin, que eso, Yo ¿no? creo que llevamos 20 minutos y me Sí, lo estás sí. engañando. Que se va a salir un moco y todo, tío. El caso. El caso. El caso. Que al final es su manera de trabajar que, no sé, tío, que... El problema es ese, ¿no? Que si al final a él le gusta trabajar de manera simple, eso es lícito. Y creo que es eso. El problema sería, ¿no? Cuando él se somete a eso pensando que es la única forma de hacerlo. ¿Sabes? Que
Ya. Entonces, ¿de qué manera lo está haciendo él? Pues no lo sé. Deberíamos preguntárselo, así que vente un día y te lo preguntamos, la verdad. Sí. Marco Sí. Creativo y Foro Alfa aquí. Aunque Sí. sea mediante videollamada porque vive en Argentina, ¿no? Foro No, Alfa. no, aquí tienes que venir presencial, amigo. Bueno. Paga tu No avión. limites, ¿eh? ¿Ves? Tú te estás limitando como Marco Creativo, tío. Que no, hermano, ¿qué pasa? Que me gusta meter los perros en lanza, tío. ¿Cómo? Esa presión, tú. No es en lanza, es en danza. Pero meter los perros en danza es como mal meter, ¿entiendes? Hostia, cabrón, no lo había escuchado en mi vida. Tú Eso, que sí, tú sí no. eso es de ahí de provinciano. Meter los ¿eh? perros en danza, Eso hermano. es de provinciano. Es mal meter, es como, ¿sabes? Es Eso como, es de provinciano, tú. es como pinchar. Yo no lo he escuchado en mi vida, ¿eh? ¿No? Los perros en lanza. Yo ¿no? tampoco. En danza, en danza. En danza. Ah, en lanza, había entendido tú. Es que lo he dicho en lanza porque un colega mío lo dice así y ya es por la coña, pero es en danza la expresión. No, están los códigos manejando que solo conoces tú, cabrón. Al final no hemos hablado de eso. ¿De qué? Del moco, tío. De nada, no. Del tema de los códigos y su puta madre. Nada, igual, ese no era el tema de hoy, ¿no? O sea, yo Ya, creo que el ya. tema de hoy de marcas está bastante bien explotado, ¿no? Eso puede dar para otra charla otro día, si quieres. El tema de Para el códigos. segundo episodio, tú. Sí, códigos, porque al final códigos son... Es que es un tema tenso, al final cuando ahondamos tanto en macro o micro diseño, ¿cómo sería? En plan, A como mí eso me- metadiseño, a mí mejor eso me lo dicho, tenéis ¿no? que- a mí eso me lo tenéis que explicar, ¿eh? Esto es metadiseño casi, es decir, es el friquismo dentro del Ah, diseño, bueno. ¿sabes? Cuando hablamos Ya. sobre estos términos, no le repercuten a una persona a pie de calle, ¿sabes? Digo, como macro y microeconomía, tú. No, me refería a eso, a metadiseño, hablar dentro del diseño de diseño, ¿sabes? O sea, que son cuestiones que no le repercuten a la gente a pie de calle. De hecho, le puede explotar la cabeza a alguien escuchando esto, ¿no? Sí. Pero que había un tema que... Es posible. Sí, había un tema que me gustaría hablar, ¿no? De hecho, eso, tú, una cosa que dice Foro Alfa precisamente es eso, ¿no? Que muchas veces como que sobredimensionamos el papel de eso, del tema de la Sí, marca nos rayamos mucho. a una cosa Pero que... porque se romantiza mucho. Es que. Pero entonces, tío, yo también le digo a Foro Alfa, entonces, ¿qué sentido tiene la... Porque es tiene necesario. todo, tío? Es necesario. Radica en que es necesario, pero no. Como Mario Eskenazi lo dice, él dice, el diseño no le cambia la vida a nadie. El arte, sí. Una buena película te puede cambiar la vida. O un buen libro te Pero el puede diseño cambiar la también, dirección de tío. tu vida. El diseño también, tío. Pero El diseño cierta es manera... necesario porque necesitas comunicar, pero digamos que el diseño, como él dice, solo le cambia la vida a los diseñadores. No estoy de acuerdo. Madre tú, qué serio, ¿eh? No estoy de acuerdo. Me parece que el diseño... Es que lo que decía yo antes. El diseño puede emocionar a gente que no sea diseñadores. De hecho, ¿sabes con quién he hablado esto? Con José Cuevas, tío. Vale, pero... ¿Esto es verdad? Pero ahí estamos hablando quizá ya del diseño cuando adquiere cierto carácter ya casi No. artístico. Porque, por ejemplo, Pero es que ¿dónde está el arte? Sí, venga, ¿cuál es una pregunta que podemos lanzar, ¿no? ¿Cuál es el límite entre diseño y arte? Porque también es una cosa de la que tú has Está en hablado, el- ¿no, Julio? Está en el ojo del espectador. Es que es esa, ¿no? ¿Cuál es ese límite? Está en el ojo del espectador. Yo creo que no. Yo el arte lo veo, y muchos autores lo ven, y yo creo que es mi versión, la verdad, como gráficamente, como motor de, digamos, de creación lingüística de lenguaje visual, me refiero. Es decir, a partir de ciertos movimientos artísticos es que ciertas estéticas se instalan en la mente de la gente y luego a partir de ahí es el diseñador el que utiliza esas herramientas, como puede ser el estilo internacional suizo con el neoplasticismo. Eso es diseño aplicado que viene de un código concreto que se ha generado en el arte. Pero es que al ser tan abstracta esa definición, para mi punto de vista, puedes identificar que se están creando nuevos códigos en tantas ocasiones No lo creo. y me parece tan difuso los límites donde se pueden crear nuevos códigos o estás transmutando los que ya existen. A mí me parece complicado. Porque hay sub.
pero ¿dónde está al final algo nuevo? Pero al final es algo, cuando estás transmutando, lo transmutado tantas veces, estás creando algo nuevo. Claro, es que en Pero parte sí y en parte por no. eso te digo que cuando... Si al final el propio diseño está transmutando los lenguajes que el arte ya creó, pero es algo tan cambiado ya de lo que en un día fue la base de todo eso, al final yo creo que no puede residir ahí porque bajo mi punto de vista es algo que no se puede acotar. Pero la base es comunicar. Yo creo pero, No, un código que no está instalado, pero la base sí, pero la consecuencia de ese intento de comunicar puede ser emocional. pero estás utilizando recursos que, es que obligatoriamente, te digo, obligatoriamente, para que un diseño tenga un resultado emocional, quiere decir que previamente hay connotaciones arraigadas dentro de la mente de la gente hacia el perfil estilístico que tú estás utilizando en ese diseño. No sé si me explico. Sí, pero es que esas connotaciones ahí arraigadas son tan singulares como cada individuo que hay que es susceptible de poder visualizar esa obra. Claro. Entonces, por eso te digo que para mí, lógicamente, reside en el espectador y al final es eso, el diseño es susceptible de poder ser arte de las primeras disciplinas, aparte de la propiamente catalogada como arte tradicionalmente, porque al final es un estímulo sensorial muy fuerte y por lo tanto está muy cerca de poder producir una emoción. Sensorial porque visualmente, vamos a bajarlo a la tierra. Digamos que ese diseño que conecta con la parte emocional está basado en... Vamos a decodificarlo. El libro que me estoy leyendo y que me recomendó Álvaro, muchas gracias, que se llama Un sistema gráfico para portadas de libros, hacia un lenguaje de parámetros, es como... Toma. Lo que hace, y bueno, Christian Le Bord, con gramática visual su rollo, lo que hace es decodificar un código en cuántas son esas cantidades de posibilidades que forman una estética, un ente gráfico concreto. Punto, línea, composición, color, tipografía, lo divide entre objetos pictóricos y no pictóricos. Vamos a bajarlo a la tierra. ¿Cuáles son esos elementos que, digamos, podrían conectar emocionalmente con ese receptor? Porque lo que está diciendo es totalmente, quiero decir, el significado, otra referencia pedante. Humberto Eco dice, en la obra abierta, el significado se cierra en el momento en el que la persona que recibe el mensaje lo entiende y saca sus propias conclusiones. Por eso la obra la cierra el espectador. Tú haces un brindis al sol, puede estar mejor o peor direccionado semánticamente. Y es más posible que llegues a ciertas connotaciones en la cabeza de esa persona porque tiene un imaginario y tiene una cultura. Pero, digamos que, ¿cuáles son esos entes, esos recursos gráficos que pueden desencadenar una emoción en una persona? Que usando, digamos, y pongamos de base que no ha utilizado ningún tipo de elementos de código gráfico que han sido anteriormente. Yo es que no me lo imagino. Pues a mí, ¿sabes lo que por mi visión personal y justo lo que comenzaba al principio del episodio? A mí la maestría que demuestran ciertas obras y el detalle y como ese hacer, a mí me resulta emocionante. Y me resulta, y claro, y me emociona, y por lo tanto para mí pasa a ser algo que no está... Eso, para mí pasa a ser lo que se puede categorizar como arte. Porque... Pero quizás tu visión... Pero el buen hacer y el hacer detallista ¿de qué? ¿Cuál es? De cualquier cosa. Pero es que esa cosa está formada por o bien colores, o bien forma, o bien puntos de composición, o bien tipografía, pero para o mí bien pasa a ser, perfiles estilísticos. Pero pasa en segundo plano. Son herramientas. Eso son herramientas. Pero es que esas herramientas determinan, o sea, quiero decir, esas herramientas determinan el pastel que te estás comiendo. Ya, y pero... digamos que lo que tú propones es como la guinda que le ponemos al pastel, ¿no? Claro, pero me refiero, vamos a buscar el punto... Estamos hablando de mi manera de verlo. Claro. Yo lo que hago es buscar el punto de nexo de todas las cosas que a mí
eso, pues me hacen ciertamente, pues eso, llámalo emocionarte, llámalo como que para mí resalte o me llame la atención. Y es que son cosas totalmente tan diferentes, unas tan banales, otras como tan elitistas, pero que tienen un punto de nexo que para mí al final, y lo que para mí al final acaba siendo el arte es como ese gusto por la propia obra, esa manera de expresarse de una manera tan exuberante y concreta y precisa de una mente a través de algo físico, de un estímulo sensorial. Es mi manera de verlo. Es realmente complejo de esto de intentar plantear una definición o un límite entre diseño y arte. Yo creo que no lo hay, la verdad. Es que es imposible. Yo creo que no lo hay y el límite está al final en... Yo creo que sí, no límite, pero sí que hay valor diferencial. Escucha, déjame explicar. Vale. Yo creo que el límite está en el producto final y ya está, en la trascendencia que eso pueda tener. Pero un producto de diseño no se empieza a plantear como un producto artístico. Y un producto artístico... Cuidado. Bueno, no debería. Cuidado. Que la gran mayoría de obras de arte que conocemos, ¿cuántas han sido encargos? No, pero yo no hablo de eso, tío. Pero yo no... No va por ahí. No, es que yo, no va por ahí. Pero no va por ahí, pero ese punto que comenta Julio sí, es interesante. Interfiere muchísimo con Sí, interfiere porque al final si te encarga el duque de Alba que le hagas un cuadro... Ya, pero ¿sabes qué pasa, tío? Que ¿por qué se lo pide a Antonio López y no se lo pide a Julio? Ya está. No. O sea, porque sabe lo que se va a encontrar. Ya te metes mierda, ¿eh? No, créeme, le ha agradado, porque le ha hablado a Antonio. No. Le ha hablado de Antonio López. Pero me entienden, ¿no? Que al final reside en el principio y en el final, ¿no? O sea, se empieza a contemplar ese cuadro como una obra de arte. ¿Sabes? Es decir, ya el encargo dice, es que va a ser una obra de arte. En cambio, tú creo que no alcanzas a pedir un diseño como una obra de arte, sino que eso puede tener esa trascendencia. Pero entonces estás hablando casi de algo místico, ¿no? Porque, o sea, realmente sí, porque el espectador cuando ve un cuadro no escucha, ni ve, ni siente las emociones que tenía el autor cuando lo realizaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se queda una mística impregnada en la obra? No sé lo que le quiere decir. No entiendo. Hombre, lo que tú has dicho, que dices que cuando el autor plantea una obra de arte, la plantea como obra de arte a través de su forma de hacer, ¿no? Pero realmente esa forma de hacer, la persona que la acaba observando la obra no la ve. No, claro que no, y nunca va a ver la misma. Nunca. Pero es que en el diseño... ¿Cómo se plasma? De una manera pero en el diseño, José, pero es que en el diseño nadie se pone a ver un videoclip analizándolo, a no ser que seas diseñador. Se pone a disfrutarlo. Y se supone que una obra de arte también. Efectivamente. Pero no. Tú vas a un museo. Es que aquí me está transfiriendo la moralidad intrínseca de... Hay ese aura, tío. En el diseño ese aura existe dentro de nuestro friquismo, ¿entiendes? Es otro aura, ¿entiendes? No sé, es que... De verdad no tengo una definición clara para ello, tío. Pero que al final es la finalidad de eso, ¿no? Y los códigos en los que se mueve el arte también. Porque el arte también se mueve en unos códigos diferentes al del diseño. ¿Que a veces interfieren? Sí, pero es que el arte puede ser también un código, tío. ¿Verdad? Códigos nacen y estética nacen de... Sí, pero ya no el arte como, por ejemplo, tú mismo un código, sino que el arte puede ser un propio código de decir, voy a hacer, como diseñador, un videoclip en el que se vea clarísimamente que es un código completamente abierto, artístico. ¿Sabes? Y la única finalidad de eso, que sí, que está respondiendo en el cargo, sino es darte esa completa licencia. No sé si me entiendes. Y puede haber otra intención quizá más comunicativa. Es que a eso es a lo que me refiero, que yo creo que estábamos debatiendo esto desde posturas desde diferentes planos, porque tú me estabas, digamos, dando una definición o por qué para ti el arte puede ser... Pero yo a lo que me estaba refiriendo es el punto del diseño. Diseño y, bueno, en este caso, vamos a decir gráfico. Sí, bueno, que al final es que todo puede transmutar, tío. Claro, pero la historia es esa, que para mí no hay, por la manera en la que yo veo prácticamente la vida, se podría decir,
Es que para mí no hay algo tan pragmático como de querer definir el diseño gráfico. No, o sea, no, a mí no hay nada. Ya, así. sí, es complicado ¿Sabes? casi que. Ya, Para mí todo acaba trascendiendo a eso, al final a las sensaciones hiperpersonales de cada uno y cómo se transfiere todo ello a nivel psicológico y sentimental mediante, al final, nuestra disciplina, que es visual. Entonces, No sé, tío, creo que al final todo esto es metaconversaciones de metadiseño. es una fumada. ¿O no? Que probablemente dirán estos pavos, tío. Sí, bueno, Pero bueno, no sé, tío. Yo creo que guay, ¿no? Yo creo que lo estábamos confundiendo. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque digamos que José sostiene que Pero tampoco le darían 1000 vueltas más porque al final es que esa visión nunca se va a intentar. Sí, lo sé, pero si no es porque no lo expliques, sino porque al final tú te podrías tirar de hablando de esto años. claro, ¿Entiendes? Pero porque al final eso es un debate que ha nacido en el siglo XX. pero es que ya está. en cuanto entra Sí, y en el siglo XXII sí existe, que no en creo, cuan- habrá otro debate. En cuanto entra el tema de arte, diseño, que es una cosa, que es otra, y en cuanto ya entra el tema emocional, ya surgen y se elevan a la palestra, como dice otra referencia pedante. Antonio Escotado, en su videobiografía, dice: no confundo mis privadas melancolías con estados generales del mundo. Entonces, al final, cuando entra el tema emocional y entra el tema de... Ya. Yo entiendo el arte como una cosa de emoción porque transmite, y sí, yo quiero decir, yo lo veo perfecto, y una privada melancolía mía puede ser todo el puto rollo, y a lo mejor es un sesgo que me estoy haciendo enorme con el tema de los códigos, y a lo mejor no tiene ningún puto sentido el sistematizar. problema es que el lenguaje es intentar comunicar privadas melancolías entre unos y otros. Yo creo que no hay nada universal que pueda representar a todos esos puntos de vista o una serie de parámetros para medir todo aquello que está exento de esas privadas melancolías. A mí me parece que no hay nada exento de esas privadas melancolías. No sé si me explico. Para mí, Yo no sé si es lo que tú quieres decir, pero yo creo que tú lo que quieres decir es que al final cuando nos comunicamos No, transmutamos parte Siempre hay nuestro- algo de ti. Sí, eso. A eso es a lo que te refieres, ¿no? no, es que Sí. yo creo que Que no lo veo de otra manera. Bueno. la gran mayoría de lo que hay es eso, Ya, sí. bajo mi punto de vista. Yo creo que a mí Bueno, tío, encanta- a mí me Yo gustaría. no lo veo tan así, ¿eh? A mí me gustaría, Sobre todo punto de primero, vista. poner punto y aparte a este tema. Ya. Sobre todo porque si no, nos vamos por las nubes para otro podcast. Y me gustaría que ya, como última parte del programa, que va a ser un programa un poco más larguito incluso que el resto, porque Vaya Julio Vaya chapa. es un cerebro sin Vaya fin. chapa. Te lo pones de fondo en tu casa, amigo. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Yo creo que está guapo, Y tío. ya está. A mí se me ha hecho corto. Sí, pero yo quería decirte que este tema, para zanjar, a ver qué te parece a ti, y creo que es una industria de la que podemos hablar en otro podcast, está abierta para si alguien lo ve que se quiera venir, Sí. y podemos hablar del tema de investigación principal de Julio, y lo podemos aunar un poco todo, que es De mi TF. Sí. todo. Y creo que des tu opinión, ¿vale? Que hables un poco también abiertamente Vale. de lo que yo considero que es un código, ¿vale? Y es una industria en sí misma, y es el código de la industria GFX. ¿Cómo lo ves? No sé, háblame un poco de cómo ves ese código y si lo podrías considerar diseñar eso. Vale, vamos. Creo que el debate está bien planteado, ¿no? Industria FX. Código, porque al final es industria. El GFX es un código al final de... Que se mueve dentro de Trap. Principalmente. Principalmente porque, bueno, GFX sí que puede ser hacer un cartel, aplicar... ¿Sabes lo que Pero pasa? es que el GFX al final también ha sido, yo qué sé, el que hace los gráficos a un youtuber. Sí, justo, Claro, justo. es que Es que- ese término se ¿Cómo lo ves llevaba- tú? ¿Cómo ves tú la definición de ese término? No, ¿ves? No me Persona- preguntes si es término trap, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo- Término GFX. Sí, ¿a qué lo asocias ese código? Ese arquetipo de Justo, persona sí, arquetipo. que hace Sí. contenido como cover, banners de YouTube y contenido digital. No lo sé. ¿Cómo lo Yo lo ves? interpreto así, yo siempre lo he visto así. No sé. Y asociado al trap, pues. Bueno, al trap y si hacen todo, rap y su puta madre. Pero yo no sé si lo catalogaría como un código unísono, porque hay, no sé, yo veo gente que hace lettering y se basa mucho en el lettering, por ejemplo,
y otra gente que hace muchos montajes con la imagen. ¿Qué puntos puede tener en común? Quizá el tema de efectos, o filtros y recursos gráficos que se meten. Se ve, por ejemplo, cuando aparecen fuego, elementos icónicos que son como fuego, billetes. Rayo. Sí. Que yo lo usaba. Pero ¿cuáles son los puntos clave que unen? Tampoco lo tengo muy claro. Porque es que es muy heterogéneo. ¿En qué se puede resumir para que podamos decir que es una cosa general? El tema quizás de los efectos, de la edición digital y por ahí. Yo lo veía edición digital también, la verdad. No sé cómo lo veías tú, José. Sí, en cuanto, yo creo que también lo definiría ahí porque realmente todos los demás aspectos que son tan variables en cuanto a lo que puede llegar a realizar un Sí, FX, que edición quizá digital. sí, el único nexo puede llegar a ser ese. Al final yo creo que es un término acuñado de los últimos Y además años. es una cosa, rollo, asociada, o al menos yo en mi cabeza lo tengo así, digital. Sí. O sea, ¿cuántas cosas que ha hecho un GFX se han impreso? ¿Algún disco? Pero poco. Poquísimo. Está hecho para una cover de Spotify o para un banner de YouTube O un cartel de una gira pero, digital. Sí, vale. No Sí, pago o impreso. post. Sí. Y para Interesante, terminar ya lo terminado. ¿Por qué nace ese término? ¿Qué necesidad? Graphics. Hermano, es que viene de ahí. Ya, pero qué necesidad. Es que es raro, es como acuñado completamente a la internet, ¿sabes? Al O sea, internet ya está. al internet. Sí. Pero al final es eso. Yo no sé, al internet, no sé realmente quién fue. a las herramientas digitales. No sé a quién se le ocurrió a la persona que hace la parte gráfica de tal, pues graphics, GFX. Ya, pero por eso te digo, al final. No lo sé, no sé dónde viene. Diseño No lo gráfico sé, igual. no lo sé. No, Bueno, podría considerarse diseño igual, ¿no? Quizá el tratamiento, o sea, yo creo que Sí. el el diseño sí puede llegar a ser GFX también Claro, y viceversa, ¿no? Es diseñador, es diseñador. Sí, al final. Es un diseñador. El debate era que ese. no se ha dado, ¿eh? Es que te lo he preguntado. Te lo has pasado de mí. No, me has preguntado. mi No, visión. pero que sí es diseño, también te lo he dicho. Te he dicho, ¿para ti es No, diseño? pero yo creo que la pregunta ¿es un GFX un diseñador? No un diseñador GFX, porque yo soy diseñador, hermano, y tengo la habilidad para adquirir el GFX, bueno, también porque soy GFX, pero si te digo la verdad, yo he sido GFX y me he llamado GFX Doom y yo no me consideraba diseñador, la verdad. A posteriori yo no me lo consideraba en ese momento. Puede ser que el GFX tenga una especial atención a lo estético más que a lo conceptual. Va por ahí también, ¿no? ¿Más artístico? Artístico. No, le estoy preguntando. Que tú ahí tenías ese... Yo creo No. que yo creo que a mí, es que a mí no me, personalmente, no me emociona. Pues ya está, vale. Pero claro, Ya está. justo lo que decía él, que totalmente es digamos, una visión totalmente personal, pero Exacto. exacto. Ya está. Es que es verdad. Pero a Es- nivel comunicativo, Puede llegar a- la capacidad sí. que tiene, a mí me parece que sí, o sea, yo sí que como diseñador lo calificaría totalmente. Podría llegarse. Quizá no tenga un desarrollo conceptual súper Claro, un amplio, bagaje pero cada sí proyecto. que está, por lo menos la mayoría que yo he visto, no está mal direccionado semánticamente. Me ¿No? explico. Sí. Si la canción es más movidita o tiene algún tipo de... cómo sea la canción se representa Saber gráficamente. interpretarlo. O sea que la dirección semántica no está mal. Aunque luego el desarrollo conceptual, bla, bla, bla. Pero digamos que las tipografías están bien elegidas según la canción y los colores y la verdad que Pero eso- porque suele ser gente que está en contacto real con el producto que está... Eso, por ejemplo... Exacto. que Saben están creando. saben representarlo. Claro, entonces eso, simplemente por las imágenes que han visto, por el bagaje que tienen consumiendo ese tipo de contenido, o sea música, o sea vídeos en YouTube, Sí. saben qué es lo que tienen que hacer. Como nos gusta decir, José, conocen los códigos, ¿eh? Conocen los códigos. ¿Es así? Sí. Y nada. Es así, porque la pregunta luego, que no la Eso- vamos a hacer, pero podría ser, ¿puede un GFX diseñar una cover para una peluquería? ¿Cómo? Sí, una cover para una peluquería, tú Me la imagínate. has roto, ¿eh? Imagínatelo. Vaya, Hombre, si la vaya pelu- bicicleta si la de pelu- Vinicius, tú. Si el peluquero o quien sea pues hace una canción, Escúchame, mejor no hablemos de peluquería, ¿no? sí, mejor no. Me cago en mi puta madre. Mejor no. Hijo de puta. Esa historia me la sé, ¿eh? No sabía que era conjunta. Sí. Sí.
Pero bueno, lo podemos dejar ahí, ¿no? Sin Sí. olvidar la última pregunta, amigo mío. Es verdad. Hazla tú, haz los honores. No sabría realmente en qué concretarla, pero a lo mejor lettering de qué podría estar bien. O marca de qué. ¿O marca de qué? Que hablemos de la marca. No, cuidado, cuidado. Cuidado que De la Javi nos marca, mata. de la marca de ¿Cómo qué. matar, Javi? No. Responde de Lo manera abstracta y corta. ¿Marca de qué? Esta pregunta, ¿marca de qué? Es de pan Bimbo. Es una pregunta De abierta. pan Bimbo. Pues nada. Pero es que Pues Bimbo, ya está. Bimbo, Pues de pan Bimbo. pero es que Bimbo es una marca. O sea, sería pan de molde, ¿no? Sí. Sí, Y pues. con esto. Con esto y un Como bizcocho. el meme. Sí. A ver, en verdad, es una respuesta completamente lícita a nuestra pregunta. Sí. Pues como llevamos dos haciéndola y las dos han sido, la verdad, que llamativas, ¿eh? Loco, ¿eh? Para pensar, señores, ¿eh? Bueno, tío, pues yo creo que... ¿Por qué no hacéis algo así? En Club 113 ponen una pregunta y la responde el siguiente. Joder, Pero es que a lo mejor, aquí me estáis preguntando, marca de. Por ejemplo, marca y yo digo, de pan de molde. Y tú dices, ah, sí, marca de pan de molde. El siguiente, que diga una marca de pan de molde. Esto lo cortamos, porque a la competencia no la vamos a nombrar. En mi podcast no. Ya, pero. Hostia, en mi podcast no se le menciona. Nada, no pasa No, nada. pero nada, es Bueno, pues nada, yo creo que por aquí bien, ¿no? Tío, la charla. Tú, este cojín me está Yo creo que ha sido bien. dando unos problemas, tío. Hoy hemos estado un poco anárquicos, la verdad, pero nos hemos sabido respetar. Ha estado bien. Así que... Yo creo que espero con esto nos vamos para casita, ¿no? con esto de un bizcocho Sí, nos a vamos a ver, hacer. ¿sigue lloviendo? ¿Lo escucháis? Sigue Creo que- lloviendo, chicos. Creo que no, creo que no. O sí, sí. Yo creo que sí. Sigue lloviendo, problemas, pero bueno. Pues nada. Habrá que irse. Yo creo que nos hemos marcado un buen plan hoy, ¿no, Julio? Entretenido. A mí se me ha hecho corto, pero porque cuando hablamos de estas cosas tengo mucho carrete. Sí, Soy muy bastante. pesado. Y doy mucha chapa. Pero es que cuando es un tema que me gusta, pues. Pues lo que hay, por eso te hemos traído, tío, porque te gustan las marcas y porque... Pero Hoy hemos hablado de Lo marcas. Habéis sacado a Larson y ha metido a String. lo que está claro es que a Julio le emociona. Hostia. Y lo que más le emociona, ¿sabes qué es, tío? Irse a su puta casa, yo creo. No. Que ha empezado siendo Larson y se ha convertido en Mbappé, tú. Joder. Pues precisamente lo que hacían jugadores como Larson, tío. Sí. Dar la talla en los momentos importantes. Ahora que Julio vuelves al banquillo, te volvemos a ver por aquí. Eso lo decidís vosotros. O tú. Hasta luego. No cortes, ¿eh? Esto lo dejas ahí, de fondito, que todavía se vea. Ahora tú. Ahora déjalo ya cortado. Pues son las 8, tío. Porque aquí van a ir estos cosas. Yo creo que la outro, tío, la vamos a Vaya, vaya chapa hemos dado. Vamos a meter dentro de... En este momento... ¿Para qué hablamos de marca? ¿Para qué hablamos de marca? Como Pedrerol, en plan rollo con que está la gente así como yéndose por el, Sí. por el este todavía. Estoy conforme con tu definición de arte, aunque no la comparta. No, pero sí. es lícita. Y lo que mola es eso, cabrón, plantear debate. Sí, sí, no, claro.